vengo a empeñar a mi hijo. Se llama Patricio. Ayuda, me van a empeñar. ¿Cuánto ofrece? Patricio. Se llama Patricio. Ayuda, me van a empeñar. Patricio, sé fuerte. Patricio. Se llama Patricio. Ayuda, me van a empeñar. Patricio, sé fuerte. 3, 2, 1. This is what we're made for. Game over. Y cuando son las 16 de este sábado 15 de abril, os saludo el equipo aquí presente, Geco, Abraham Limpo e Isaac Viana, el programa 772 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, en el que os comentamos las no tan últimas noticias, analizamos Dwarf Fortress para PC, macOS y Linux, y Geco nos trae una nueva sección, GO Confidential, donde cogerá un tema y lo tratará a lo largo de 6 meses en vez de en un programa como de costumbre. No prometo nada, probablemente sean más. Y el subtítulo de esta sección, o esta serie de secciones que van a venir a continuación, es el E3 que vivimos peligrosamente. Oh, yeah. Yo había propuesto titularla Sé lo que hicisteis en la última E3, pero bueno, entre nombres de películas va... Sí, no, bueno, ya veréis un poquito más adelante de qué va el tema. Así que, lo dicho, en esta sección agarraos que vienen geoffs. Digo, curvas. No. Geoffs en algún momento tendrá que aparecer en la historia de esta sección. Mira, yo estaba diciendo, digo, en el momento que alguien menciona a Geoff en la sección, ya no en la intro, en la sección, le va a dar un chupito. O sea que Esa sé fuerte. En fin, esa, para que no lo sepa, es la Entertainment Software Association, el lobby del videojuego, bueno, el lobby de las distribuidoras de videojuego Estados Unidos, que lleva desde los 90, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya hablaremos cuando toque. Sí, cuando toque. Pero antes de empezar con el programa, quiero agradeceros a todos los que participáis en la sanidad pública. En serio, cada vez que tengo que pasar por ella me demostráis que hacéis un 300% de lo que deberíais con la mitad de recursos que necesitáis. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, porque lo tenéis mal por arriba y lo tenéis mal por abajo, porque muchas veces sois la primera fuerza con la que se encuentra la gente en la peor de las situaciones. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos y recordad que este año de elecciones apoyemos a los políticos que apoyan a la sanidad pública y echemos a las cucarachas que se dedican a recortarla o a dar dinero público a la sanidad privada. Es muy triste que te acuerdes de la sanidad pública cuando te viene a hacer falta. Entonces hay que tener en cuenta que es la sanidad pública salva vidas. Exacto, y no soy la única persona de la historia de este programa que tiene muchos agradecimientos a la sanidad pública. Todos pasamos por ahí tarde o temprano y todos nuestras familias pasan por ahí tarde o temprano, así que es algo que debemos que apoyar. Sí, dicen en el chat, Junior de Mamo dice, vamos, que no estarías muerto probablemente. Si no estaríamos muertos, estaríamos por lo menos arruinados. O jodidos de salud, arrastrando cosas. Pero bueno, esto es Game Over, pasemos a las noticias. Y como siempre, me gusta empezar con noticias de buen rollo, con noticias bueno, han habido buenas noticias en el mundo de la industria, no del videojuego en concreto, sino de la tecnología. No me digas buenas noticias en Game Over, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? No, me gusta empezar a bien porque entre tanta noticia triste esto de Microsoft, que si la E3 y demás, es posible que nos hayamos olvidado ya del culito de Nvidia. Sube.
El ¿Y esto qué viene? culito, el culito de Uy, Nvidia. mueve tu cucu. Qué envidia del Qué envidia de culito. cuculito. Nada, pensaba que venía ahora el estribillo. No, lo dicho, hace unas semanas el vicepresidente del grupo de tecnología avanzada de Nvidia presentaba muy orgulloso las librerías de desarrollo para crear litografías computacionales que son necesarias a la hora de fabricar chips de ordenador. Y dichas librerías se llaman... Mueve tu cucu, se llaman así, exacto. Sí, mueve tu cucu. Sudo apt-get, mueve tu cucu y se te descargan. No, se llaman culizo. Culizo. Bueno, le llamamos culito, es culizo, hay una H después de la T. Y son unas... A ver, rápidamente, porque no nos vamos a meter en ese tema. Nvidia promete una revolución a la hora de fabricar estos circuitos, 40 veces más rápido, tareas que necesitaban 2 semanas reducidas a una simple noche, y todo esto procesado por tan solo 500 GPUs en vez de usar 40.000 CPUs. Sí, ya sé que has dicho que nos entretengamos, pero es que realmente es una tecnología fascinante el culito. No, fuera de la broma... O sea, es una tan importante... que yo pensaba que todavía se hablaría de la broma y no, ya la broma o sea, todo la parte técnica se ha comido ya la broma y realmente están muy Cuando yo empecé a contentos. investigarlo pensaba que simplemente habían hecho como una librería para generar lo que eran los caminos. Pero no, resulta que la tecnología, o sea, la miniaturización que tenemos ahora mismo es tan pequeña que ya hemos superado los límites que podemos hacer a nivel óptico para hacer las máscaras litográficas. Entonces, hoy en día ya no se hace con una máscara de blanco y negro como se hacía hasta hace 5 años, sino se usa una cosa que se llaman máscaras de interferometría. Es decir, que cuentan que la luz, como no va a poder dibujar el blanco y el negro, sino que va a hacer como una especie de cosa borrosa, juegan o sea, lo que hace la librería esta es calcular cómo los rayos de luz van a incidir sobre ese camino para que dibuje exactamente lo que queremos. Y esencialmente, no entendí la mitad de lo que ponía, pero la mitad que entendí era absolutamente fascinante. Me pasé 3 horas leyendo los papers. A mí lo que me deja claro todo esto, aparte de que parece fascinante, evidentemente no lo entiendo, pero lo que sí entiendo, claro, es el nombre, que es con lo que me he quedado con el concepto. Y a mí lo que me deja claro una cosa, es que en marketing no hay latinos, No. no hay hispanoparlantes. A ver, o si los hay, han dicho, sí, pa'lante con esto. El problema es que yo creo que el equipo de ingeniería no ha pasado por el de marketing a preguntar, oye, hacedme un listado. Creo que era algo así como Quantum Lithography o Cubic Lithography, era algo así. Entonces le hicieron ese nombre y lo que pasa es lo dicho, que para estas cosas tienes una parte del departamento de marketing que se dedica a repasar posibles problemas con ciertos nombres comerciales a lo largo de todo el planeta. Que se Y hace no. con todo, además Sí, es sí. el tema Menos branding, Nissan con el moco, pero... No, y el Mitsubishi con el pajero. con el Exacto. pajero, sí. Pero a veces se cuelan, pero bueno, es lo que hay. Pero no, es interesante y terrible. A la vez... Más se la colaron a Ghibli con el castillo. Sí, el Claro, castillo en el cielo. El castillo, sí, en el cielo. Ese mismo. Exacto, ese. Hombre, yo lo entiendo, porque tú ves un castillo flotando y dices, la puta. La puta, un castillo en el cielo. Y después de este chiste que tiene ya 30 años en el Círculo Friki, hablemos de gente que debería pensarse el mejor, lo que pone por escrito. No solo Nvidia le pasa. Sony. Y Square. No te olvides de Square. Y los jugadores juegan... Los jugadores que juegan a juegos por diversión no deberían existir. Resulta que esta semana se ha comentado que Sony, cuando presenta patentes, añade pullas a la competencia. Pero, para mí lo más interesante es encontrarme lo que indicaba el blog FOSS Patents. FOSS con 2 S, Patents, por si lo queréis buscar. Uno de esos blogs que tratan temas serios y que los frikis no miramos y demás. Pero resulta que lo que está la gente diciendo, mira qué hace Sony con las... ha venido esto, se ha dicho, oye, que esto no nuevo no es. Por ejemplo, en la patente estadounidense llamada Dynamic Redemption Codes, presentada en julio de 2013, pone: la presente invención puede implementarse en una aplicación que puede ser operable utilizando una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico, por ejemplo, Sony PlayStation 2 o Sony PlayStation 3, un dispositivo de juego portátil, por ejemplo, Sony PSP, o un sistema de entretenimiento doméstico de un fabricante diferente, aunque inferior. O la patente estadounidense también, llamada Generating Custom Recordings of Skeletal Animations, presentada en marzo del 2013, donde podemos leer: la presente invención puede implementarse en una aplicación que puede ser operable por una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico, por ejemplo, Sony PlayStation 2, o Sony PlayStation 3, o Sony PlayStation 4, un dispositivo de juego portátil, por ejemplo, Sony PSP o Sony Vita,
o un sistema de entretenimiento doméstico de un fabricante diferente, aunque inferior. O en la patente estadounidense llamada UAB Positional Anchors, presentada en diciembre del 2016, podemos leer: la presente invención puede implementarse en una aplicación que puede ser operable por una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico. Espera un momento. Empiezo a notar un patrón, ¿eh? Sí. Es que podemos encontrar exactamente el mismo párrafo o con ligeras variaciones según la época, porque a lo mejor tiene una consola en el mercado que no está en otro, en patentes como Dynamic Filtering and Amelioration of Content Streams Manifests, Synchronizing Session Content of External Content, Targeted Gaming News and Content Feeds, Media Object Binding for Dynamic Generation and Display of Data Associated with Media, Course Profiling and Sharing, Establishing and Managing Multiplayer Sessions, Virtual Dojo, Health and Wellness Gamification o Content Streaming with Gameplay Launch. In the middle of the night. Patentando que es gerundio, ¿eh? Exacto, todas patentes estadounidenses y europeas que datan entre 2013 y 2021. De hecho, la más antigua que este blog ha podido encontrar este texto es en la patente estadounidense Redeemable Content Specific to Groups, presentada en agosto de 2011. ¡11! Y No, ya pero además, lo gracioso es que saben que están haciéndolo mal, porque las propias patentes tienen en el caso de que esta patente se necesite usar en contexto legal, debes usar El este PDF, texto. exacto. Y te mandan a un PDF que evidentemente no contiene el párrafo consolas inferiores de otros fabricantes. Ay, la pullita. Sí, claro que la gente está hablando en el chat sobre Control C, Control V, pero el problema no es que es Control C, Control V, es que hay alguien en el departamento de legal de Sony que le debe la vida a Sony o algo. Es el departamento de superioridad moral, ¿sabes? Exacto. Superioridad legal y moral y racial, todo. sí, y racial y supremacista. Pero, ¿sabéis lo más gracioso de todo esto? Es que según Fox Patents, todas estas patentes que os he dicho, que son unas 11 o 12, son solo una pequeña muestra de las que en Sony incluyen este texto. O sea, están obsesionados con demostrar que son mejores que tú. Yo ya veo, cuando haga la patente, o sea, cuando Microsoft saque alguna patente de estas cosas, tendrá que poner como las consolas Xbox o esas consolas de mierda de esa compañía que empieza por S y termina por Oni. Tal cual. A ver, Junior, no digamos son japoneses, ¿qué esperas? No, porque precisamente una cosa que tienen los japoneses es no te van a decir las cosas a la cara. Y no porque Nintendo no hace eso. Exacto. O no lo hemos encontrado, por lo menos. Pero no todo van a ser noticias graciosas. Ya hemos calentado, ya hemos reído un rato. Vamos a hablar de otras cosas. Un empleado de Konami en Japón ha sido detenido por intento de asesinato a un superior. Al parecer, el detenido se acercó por la espalda de su jefe e intentó asesinarle usando un extintor. Rápidamente los compañeros le tiraron al suelo y le mantuvieron agarrado, pero la víctima pasará una semana en el hospital. Todo esto viene al parecer porque hace unos años el agresor acusó a su jefe de acoso y abuso de autoridad a Recursos Humanos, pero Recursos Humanos determinó que no existía tal acoso y simplemente determinó mover al trabajador a otro departamento. Aquí, como decían por ahí por redes, y eso que es Japón, hablando un poco del tema de japoneses y tal. Pero bueno, yo creo que también Japón un poco está... Claro, este tío también me imagino un poco en plan haciendo una acción del Yakuza, de esas de Sí. coger ahí... Claro, yo es que lo primero que me pareció entender es que había movido al jefe de departamento. Entonces, cuando Sí. tú mueves a la persona acusada de departamento, tiende a ser de... sí, o sea, no, pero sí. Pero aquí movieron al trabajador. Entonces, claro, ahí tengo la duda. ¿Realmente hubo una situación de acoso o el trabajador- simplemente... Te voy a dar una pista. Las empresas, el Departamento de Recursos Humanos nunca está a favor del trabajador. Bueno, esa parte, pero que muchas veces es obvio que va a haber aquí problemas, cambiamos de trabajador de sitio y ya está. No lo sé, pero que sepáis que Konami, que por cierto está ahora parece intentando volver a crear un estudio donde los creadores estarán primero y... Bueno, que no me lo creo, Konami. Los panchincos se salen lo primero. Y aún así Konami sigue siendo mejor que el resto de empresas de videojuegos japonesas. No lo sé, no creo, Hombre, Konami para eso debería sacar juegos, ¿no? Konami Yo ha sido muy miserable siempre. Konami sigue siendo mejor que Square Enix. Internamente no lo creo. Internamente creo que Konami... No, y no ahora, ¿eh? Desde los 80, tranquilamente. Sí. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas como todas las compañías. Exacto.
Esta violencia, por cierto, no se produce tan solo entre trabajadores. Facepunch, los desarrolladores de Rust, han tenido que cancelar el encuentro que tenían planeado con asistentes a la Game Developers Conference de San Francisco y también con fans del juego. Al parecer han recibido amenazas reales y han decidido, según han publicado en Twitter, que evitar el riesgo era la mejor decisión. Escribieron: es importante recordar que los desarrolladores son, ciertamente, humanos. Cuando las amenazas aumentan, su seguridad se convierte en nuestra prioridad número 1. Está bien saber que siguen siendo humanos y no ChatGPT, que ha tomado el control de todo, de todo. PC Gamer ha hablado con un productor de Rust llamado Alistair McFarlane, que comentó que las amenazas a la compañía son habituales hoy día y que el personal encargado de tratar con la comunidad las recibe a diario, especialmente de jugadores que rajan cuando no les gusta cualquier cambio que el estudio introduce en el juego. Peor aún son las amenazas generadas por programadores de programas de trampas y algunos usuarios, los más hardcore del juego, ya que hacen grandes esfuerzos para encontrar personas individuales del equipo a las que acosar. Sí, yo me gustaría matizar que no necesariamente son los más hardcore, solo son las más nazis. De hecho, O sea, es esta gente que... No me refiero en general que todos los hardcore son así, sino me refiero que son gente que son como... es mi trabajo jugar a este juego. No, es esta gente que visita 4chan y se dedica... Sí, de estos de... Sí, nazis de 4chan y compañía. No, pero es que lo primero que ha dicho en la frase es los cheaters. O sea, encima de tramposos se dedican a perseguir, digamos, y acosar a la gente que se dedican a balancear el juego. Es que rompe mi fuente de vida. No, tío, tú eres un... O sea, mira, has creado un programa de chetos, ¿vale? Y la gente te ha pagado por él. Y te ha ganado 4 duros. Muy bien, chaval, muy bien por ti. No sea... O sea, pero nadie te lo debe. Te has aprovechado de un hueco del sistema, has sacado un rédito, disfrútalo. Pero no vengas a tocar los huevos. Exactamente. De todas maneras, Rust es de los juegos más jugados simultáneamente a día de hoy en Steam. Siempre está de los que más. Sí, o sea, que debe tener una comunidad muy grande. También es lo que... A ver, aquí en Game Over tuvimos un servidor de Rust de una temporada. Fue un servidor... coincidimos cuando añadieron lo de la parte esta de servidores más casual, que no son casual, porque Rust es lo que es, pero pusimos muchas normas que hicieron que no fuera tan duro. El problema es que Rust es un juego que tienes que jugar cada día y varias horas. Porque como tu jugador y tu base es permanente en el servidor, decae, tienes que estar regularmente a mantenerla y a conseguir recursos para mantenerlo. Entonces, claro, eso genera una especie de círculo de, pues como juego cada día, no dejo de jugar, y como mis amigos no ven jugar, juegan conmigo y demás, que claro, eso como loop de juego le va muy bien a la empresa. El problema es que como también es un juego que está basado en tú no estás nunca a salvo y los demás no tienes por qué respetarlos, claro, o tienes un control de la comunidad muy, muy, muy encima, porque creo recordar que Rust empezó, o sea, Rust ha estado muchos años rollo Early Access. Sí, como todos estos juegos. Exacto, así es decir, de... yo creo que Rust empezó como un juego pequeño al que el éxito le pisó por encima. Como el de IZ, ¿no? Un poco. O que como entró como mod. PUBG. Exacto, son juegos que entran o de mods de otros juegos o Early Access. El PUBG, por ejemplo, estuvo en Early la tira de tiempo. Y luego fue un exitazo. Mira, tengo una cosa. En el chat tienes un Stalker. Sí. Me recuerdo, decía en el chat, me recuerdo viendo a Isako a la distancia en el servidor de Rust. Bueno, Rust es un juego especialito y tienes que tener una comunidad muy encima, obviamente. Mira, están recordando también en el chat la historia de, que además la comentamos aquí, del jugador de Rust que hizo una muralla alrededor de la casa de otro y lo tuvo de mascota al otro jugador. Hay muchas cabras. A mí me gusta mucho, hubo una temporada que me gustaba mucho ver gente que hace bases trampa. Era muy gracioso ver cómo... era como un cebo, ¿no? Y cuando entraba realmente te destruía. Pero era muy gracioso. Otra cosa que se ha cancelado este año, ya lo sabéis, es el E3. Y la Asociación de Software de Entretenimiento ha decidido hacerlo tras los desafíos que han surgido reconozcámoslo, cuando se anunció un interés inicial muy fuerte. Cuando se anunció, muchísimas empresas se anunciaron que iban a ir, parecía levantarse bastante expectación, pero básicamente empezaron a haber ausencias. Yo creo, en mi opinión personal, que realmente la cancelación viene porque los grandes actores han decidido cancelar su asistencia al E3. Sí. Pero bueno, En el momento que las grandes compañías empezaron a caerse del evento, el evento cayó con ellas. Exacto. Que hay que recordar que aunque la ESA
que te hace mucha gracia el nombre de la Muchas ESA. gracias. Es que se llama la ESA. Exacto. ESA. Eh, Soy tonto. Ya. ingresa mucho dinero gracias a la E3, Ujú. pero el objetivo de la ESA es ser una representación de los grandes distribuidores de videojuegos americanos. Entonces, Ujú. tampoco es que vaya a desaparecer la ESA porque no tienen la feria. Van a seguir trabajando. Sí, lo que pasa es que una feria como el E3, que además tiene esta solera, esta enjundia, Es que, pues da pena, ¿sabes? a mí la verdad es que no me hace gracia que la gente disfrute tanto de la muerte de la E3. Es como decir... Bueno, a ver, la gente, yo creo, no es que se alegra. Hay una persona en concreto que se alegra mucho. sí, no, luego... Eso sí que lo luego- mencionas. pero vaya, por lo demás, a ver, siempre están los típicos tontos que van a salir haciendo el tuit de gracia. A ver. Y ya está, pero... A ver, yo me quedo con los comentarios de Stephanie Sterling, que había ido a la E3 varias veces como para cubrir el evento, que dice que el gran problema que tenía E3 es que no sabía lo que quería ser y al intentar serlo para todos, acababa siendo un evento que no gustaba a nadie. ¿Esa? Y básicamente la Es cosa cierto. es que hoy en día, para comunicar con los jugadores, a las empresas les es mucho más fácil hacer un evento de streaming privado que van a tenerlos en exclusiva para ellos y van a poder invitar a cualquiera. Y básicamente también lo que vi, mira, es que porque claro, he estado investigando qué ha pasado con el E3, porque claro, todo el mundo... Y he visto varios artículos y varios vídeos que resumían estas cosas. Uno de los otro que me gustó mucho fue el de Video Game Storytime, que comentaba que, claro, que el problema es que E3, el evento renovado que trató de hacer, era un evento que quería cubrir todos los ángulos. O sea, espacio para que la gente fuese, espacio para la prensa y que las empresas ya no querían eso. Sí. Que, A ver, entonces... mira, Celor dice, creo que ya había quejas desde que dejó de ser un evento solo prensa. A ver, el evento, y esto lo comento, y yo estoy de acuerdo también, el evento originalmente es de industria. Sí. Entonces, el evento eso de Microsoft y Sony y Nintendo no es de la E3. Lo aprovechan, que están en el entorno y viene mucha gente de la industria y de la prensa para hacerlo antes de la E3. Pero el evento de la E3 es, en primer lugar, un evento en el que los desarrolladores se conocen, presentan Ujú. proyectos Exacto. y hacen networking. Ese es el objetivo de la E3. Entonces, abrirlo para el público me parece a mí personalmente incorrecto. Pero es que además, obviamente, como tienes tanta industria y tantos actores importantes, también venía prensa. No creo que la prensa sea el objetivo del E3. Son los desarrolladores. Pero la ventaja que tienen es que la prensa son, en teoría, parte profesional de la industria y aprovechamos que Exacto. están tanto desarrollador junto para venir la prensa A cubrirla. y a cubrirlo. De hecho, es que es eso. O sea, el E3 siempre ha sido una feria, ¿vale? No cerrada, porque evidentemente va a la prensa, pero solamente fue en 2017. ¿Vale? Bueno, esto lo comentaremos un poquito luego en cierta sección, pero solamente se abrió al público a partir de 2017. Antes de 2017, ¿vale? Era una prensa, era una convención cerrada a profesionales de la industria. Y en los profesionales estaban los medios y era como te enterabas de noticias de que se lanzaba tal consola, tal juego, el tráiler, todo esto. Pero era la prensa, no era el público. Según la asociación, hay 3 grandes problemas que han surgido este año. Primero, que la pandemia ha cambiado completamente los tiempos de desarrollo. Segundo, que los cambios económicos que han causado, sabéis que se habla mucho de que han habido cambios en la economía y demás, pues eso. Estos cambios han causado que varias compañías reevalúen cómo invierten su dinero en grandes eventos de marketing. Y tercero, las compañías están experimentando cómo encontrar un equilibrio entre eventos en persona y oportunidades de marketing digital. Y es una lástima perder un evento que nos ha acompañado durante décadas. La asociación va a seguir, como he dicho, haciendo su trabajo, que es representar a sus socios, ya que la E3 es un evento grande, pero es una cosa más que hacen dentro de su agenda. No dejan de ser un lobby del videojuego para el gobierno americano. Recordemos, por ejemplo, que la ESA está detrás de la SRB, la empresa que hace... O sea, la organización que marca los ratings de los videojuegos en Estados Unidos, con lo cual no va a morirse. Y también han anunciado que lo que van a hacer, en vez de anunciar corriendo del año que viene, lo que van a hacer es revisar bien y no van a anunciar este regreso hasta que hayan hablado con todas las compañías y determinen cuál es la mejor manera de representar sus intereses. Por cierto, y la rata de Geoff Kingsley, que ha tardado 15 minutos exactos desde el anuncio de cancelación de la E3 para hablar de su evento. Espera. Es que es igual, también o sea, aprovechó la celebración el aniversario de la muerte del presidente de Nintendo para hablar de su evento. Del 2020, en el 2020 publicó un tuit hablando de se cumplen 5 años de la muerte de Satoru Iwata, bla, bla, bla. Recuerdo que la última vez que hablamos me dijo, Nintendo siempre apoyará el Summer Game Fest. Tío, no uses un obituario para hacer marketing.
Una rata. Mira, Rata. música de una rata y un churro. El churro se llama Game Fest. Pero lo dicho, una lástima. Hay otros. Lo cierto es que en los últimos años había otros eventos que estaban empezando a copar el mismo mercado. Por ejemplo, la Game Developers Conference, la Gamescom, estaban cogiendo interés. Y Nintendo ya abrió camino con los Nintendo Direct, que ya vio claramente que lo que le interesa es tratar directamente con el consumidor sin pasar por el beneplácito de la prensa. Toca hablar. Bueno, sí toca hablar. Yo creo que ya va hasta el final de noticias. Toca hablar del tema que colea y Del que va a tema- seguir coleando. El tema que yo- quema. No, yo no colea nada. Yo quiero el cuchillo. No conquistas nada con un Geoff Kingsley. La compra del grupo Activision Blizzard King por parte de Microsoft por la absurda cantidad de 68.000 millones de dólares. Sorprendentemente, la Autoridad de Mercado y Competencia del Reino Unido ha cambiado de parecer respecto a la importancia de Call of Duty para PlayStation. Ha actualizado el informe con nuevas pruebas aportadas por las compañías afectadas y, según el organismo, cito, la transacción no resultará en una reducción sustancial de la competencia en los juegos para consola en el Reino Unido. Porque si tenéis que... A ver, recordad una cosa. Estas cámaras de competencia, lo único que les interesa es su territorio nacional. No están hablando de la moralidad de la compra o el mercado del videojuego. Eso no les importa una mierda. Les están mirando que no existe una situación de monopolio dentro de un mercado nacional que ellos controlan. El cambio más sustancioso es el relacionado en si le sale a cuenta a Microsoft hacer exclusivo Call of Duty para su ecosistema. Aunque originalmente su informe indicaba que sí, ahora creen que la exclusividad, según la actualización, resultaría en pérdidas significativas bajo cualquier escenario plausible, han escrito. Añade, bajo este supuesto, el análisis actualizado ahora indica que no sería comercialmente beneficioso para Microsoft hacer Call of Duty exclusivo para Xbox y que todavía tiene un incentivo para continuar teniendo el juego disponible en PlayStation. Sí que han indicado que esta revisión de la importancia de Call of Duty no cambia sus preocupaciones sobre la posible reducción de competencia en el futuro del juego en nube y que seguirá valorándose hasta su veredicto final el 26 de abril. Mientras Microsoft celebra dicho cambio, Sony ha dicho que esta postura es, y esto lo cito también, sorprendente, sin precedentes e irracional, y ha enviado un informe de 11 páginas indicando todos los errores que, en su opinión, ha realizado la autoridad británica. O sea, ha hecho una objection. Sí. Lo has hecho de hecho, y entonces te empieza a soltar la chapa. También añadió que si Microsoft decide o no evitar hacer su juego disponible en PlayStation, está, y cito de nuevo, basado en pura especulación más que en las pruebas. Así que no parecen muy contentos. Sí que es cierto que me ha sorprendido el giro de 180 grados de la Cámara de Comercio. Yo entiendo que esto sí que lo han tenido en cuenta, pero en mi opinión Microsoft es una de esas empresas que si quiere perder dinero durante 10 años para joderte, lo hace y no tiene ningún tipo de problema. No necesariamente necesita el beneficio inmediato, porque son bastante buitres cuando quieren. Últimamente he tenido Microsoft tiene como esta imagen de empresa bien por el trabajador y por los derechos sociales y demás, que se habla últimamente, pero lo siento, conocemos a Microsoft desde casi su fundación, entonces que no me la tragan, que estos siempre han sido muy buitres, que sepan lo que tienen que decir a la prensa. ¿Te das cuenta de que siempre que hablamos de estas compañías decimos, es que siempre son muy buitres? Joder, Sony, Microsoft, Electronic Arts, Square Enix, Konami. Estamos hablando de que son grandes compañías. A ver, es que son compañías eso, son corporaciones, y recordemos que ¿No? Microsoft en concreto es una corporación que está valorada de 2 a 3 billones de dólares. Nada, iba a decir que respecto a lo que dice Mega de por qué Sony se concentra en Call of Duty cuando el problema es King y la nube, recordemos que Call of Duty para PlayStation es uno de los juegos más vendidos y también es, sobre todo en Estados Unidos, y es considerado un juego casi imprescindible clave, ¿no? para la consola. Sí, Es decir, el hecho es que cuando hablas con gente de desarrolladores dicen, no, si lo que le está dando dinero al grupo es Candy Crush. Candy Crush. Bueno, y King.
King. Lo que le La está parte King. dando dinero al grupo es King, pero claro, a Sony el Candy Crush no le importa nada, porque no sé si se juega en PlayStation, pero no creo que se No, juegue no, mucho. es de móvil. Es decir, Pero si miras la lista de juegos vendidos, habitualmente, al menos, no sé cómo estará ahora, pero yo recuerdo hace unos años que lo habitual era ver en el top de ventas el FIFA y el Call of Duty. Y de hecho, yo no recuerdo ningún juego de gamer, o sea, ninguna estantería de gamer casual en el que no hubiese un FIFA y un Call of Duty. sí. Pero aún así, siempre nos olvidamos del mercado móvil. Y recordemos cuando hacen el listado de juegos que más ingresan, hay años en los que está Candy Crush en el top 10 de los juegos que más han ingresado de todo el año. Es decir, estamos hablando de juegos que en un año te generan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Lo siento, Call of Duty vende mucho y tiene muchos servicios como suscripción y como servicio, pero no mueve esa pasta. No. Mueve mucho dinero. Es decir, son uno de los tops, obviamente. Sí. Claro, Pero Sony, no mueve esa pasta. pues claro, pero Sony no puede... o A sea, Sony le da igual, obviamente. Sony puede argumentar sobre la parte del Candy Crush como Amicus, Sí. pero no puede argumentar en la parte de Candy Crush como parte directamente afectada. Exacto. En cambio, y claro, normalmente estos juicios, o sea, lo que hacen es que tú tienes que presentar argumentos de cómo te afecta a ti, no cómo afecta en general a la Exacto. industria. Lo que volviendo a lo de antes, en Candy Crush no creo que sea un problema tan grave porque en el mercado móvil hay mucha más competencia. Es el caso de la nube, porque ahora que se están creando los cimientos de lo que va a ser el futuro de aquí a 10 años de juego en streaming y en nube, claro, Microsoft tiene una presencia muy importante. Entonces, está ahora plantando las semillas para tener ese catálogo que en el futuro pueda llegar a plantear ser un bloque monopolista casi. Y Microsoft no solamente hace juegos, que hace muchas más cosas. No, Entre otras cosas, claro, el ha Azure... tenido problemas de monopolio en casi todos los ámbitos en los que se ha metido. Exacto, el Para Azure, empezar- que es el sistema de nube que tiene, que Ujú. es decir, que ya tiene años, porque os recuerdo Sí, sí. que Titanfall, el juego multijugador en Titanfall, no solo procesa tu consola, procesa en la nube muchos datos. Es decir, Titanfall, si os recordáis, había muchas tropas llevadas por el ordenador, pero la consola no las procesaba. Enviaba los datos a Azure, Azure los procesaba y se los enviaba de vuelta a la consola. Titanfall salió en Xbox 360. Estamos en la Xbox Series X. Vale que salió al final de la vida de 360, pues salió a la vez que el Xbox One. El otro uso principal... Pero que vamos, que son ya muchos años. El otro primer uso en nube creo recordar que, si no es el primero, es el otro, o sea, salió casi al mismo tiempo, fue los Drivatars de Forza. Básicamente analizaban los patrones de personalidad de los jugadores y generaban un avatar informatizado en base a esos patrones de personalidad. Cierto, me acuerdo de la noticia. Sí, que creaba rivales asociados a tu forma de conducir, es verdad. Sí. Me pareció interesante, la verdad, es que el uso de Azure que le dio me parece interesante, pero el asunto es que no todo el mundo tiene la capacidad económica de plantar el poder decir, voy a invertir en la parte tecnológica y voy a invertir en la parte de software. A ver qué pasa. La misma línea de soluciones que ha presentado al Reino Unido también las ha presentado a la Unión Europea para conseguir la aprobación de la compra. La decisión la tomará la Comisión Europea el 22 de mayo. La Comisión Federal de Comercio, el organismo estadounidense que estudia la fusión, ha pedido más información sobre los tratos recientes de Microsoft que ha anunciado estos meses, estos que ha estado hablando sobre pues, empresas de streaming y demás, en los que se compromete, lo dicho, a aportar durante 10 años el Call of Duty a los diferentes sistemas de juego y también sistemas de streaming. Al parecer, Microsoft se ha negado a presentar documentos internos sobre estos tratos con socios que vayan más allá de Nvidia, de Nintendo y Sony. La organización añade que a Microsoft no se les debe permitir usarlos como apoyo sin haberlos entregado a la Cámara previamente. Además de estos documentos, pide toda la información de la exclusividad de ZeniMax y detalles internos sobre el contenido en exclusiva que prevé conseguir tras la compra de Activision. A esta compañía Activision también le pide documentos internos de consumo de los jugadores, en concreto los que tratan de hábitos de compra de los consumidores y los que tratan sobre la canibalización de los juegos comprados por sistemas de suscripción. Mejores noticias le llegan a Microsoft desde Oriente. La Comisión del Comercio Justo de Japón ha aprobado la compra porque no consideran que afecte sustancialmente a la competencia. A Japón le da un poquito igual lo que sí. a Microsoft, básicamente. Pero aunque se produzca esta compra, puede que
compra esta empresa que compre Microsoft, este conglomerado Activision Blizzard King, no sea tan jugosa como era cuando hizo la oferta. Por ejemplo, la ruptura que ya hablamos entre NetEase y Blizzard ha acabado con 14 años de distribución de sus juegos más populares en ese territorio tan complicado de entrar como es China. Peor aún, las discusiones internas son dispares según a quien le preguntes. NetEase asegura que Blizzard les pedía desorbitantes cifras de dinero que no tenían ningún tipo de lógica comercial. Y Blizzard asegura que NetEase les ha amenazado con hablar con el gobierno chino para que prohíba la compra de la empresa Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Que no es que prueba la compra, pero es un... no la autorizamos. Entonces, claro, no vas a operar en su territorio. Sea como sea, tenga quien tenga la verdad, el resultado es este. La ruptura comercial entre ambos ha roto un acuerdo que generaba, según los analistas de Nico Partners, alrededor de 750 millones de dólares anuales solo en ese territorio y ha dejado a más de 3 millones de jugadores chinos sin poder acceder a sus juegos. Junior de Madmo plantea una pregunta interesante. Si a Microsoft no le dejan hacer la compra, no descarto que pague por el COD en exclusiva. No creo que sea tan interesante el COD para Microsoft. Y si lo hace, yo lo haría. O sea, si yo soy Microsoft, lo haría por despecho, no por otra cosa. Sí. Pero no porque le salga rentable, la verdad. Y los juicios no paran. La Junta Nacional de Relaciones Laborales considera fundadas las acusaciones contra Activision Blizzard King de vigilancia ilegal de trabajadores en la protesta que tuvieron contra la decisión de la Corte Suprema de eliminar las protecciones del aborto y también de amenazar a trabajadores de prohibir el acceso a canales donde podían discutir sus salarios, sus horas de trabajo y sus condiciones laborales entre ellos. Recordemos que es ilegal no poder discutir las condiciones laborales que tienes. Que es una cosa que en Estados Unidos este debate está en el sentido de que hay muchas empresas que abiertamente dicen que no se tienen que hablar. Y aquí en España también. Aquí en España la gran mayoría te dicen que no puedes discutirlo y teóricamente en mi contrato pone que parte de mi contrato de confidencialidad incluye mi actual capacidad salarial. Pero me parece que eso es ilegal. Pero eso es ilegal. O sea, no es que sea ilegal, es que es lo que se llama en inglés non-enforceable, sí, pero que no sé cómo se dice en castellano. Esencialmente, no tiene ninguna validez legal. Esa parte sí, no se puede presionar por ahí. No pueden denunciarme por hablar de ello, con lo cual pues no pueden ejecutar el contrato. Igualmente no lo digas en directo. No, para A estas dos acusaciones se le suma la que tuvieron el pasado octubre, cuando Activision subió el salario a todos los tercios de la empresa, menos a los de Raven Software por haberse sindicado, y tiene pendientes más denuncias antisindicales para revisar. La demanda presentada por un pequeño puñado de jugadores, ¿no os acordáis que habían 10 jugadores americanos que habían presentado una demanda? Fue desestimada, pero el juez ha dado pie a que se la replanteen de nuevo. Y el grupo ya lo ha hecho, incluyendo en su alegato algunas de las informaciones que han surgido durante estas negociaciones con las cámaras anticompetencia de varios mercados. Que yo te digo, yo a este juicio no le veo mucho camino. Mucho recorrido, ¿no? Exacto. Pero bueno. El que sí que tiene pinta de llegar a alguna parte es la demanda civil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Activision Blizzard por el llamado impuesto de equilibrio competitivo que la empresa impone a los equipos de eSports. Este impuesto, entre comillas, plantea equilibrar un poco la competición poniendo un tope máximo a la suma de salarios de los jugadores de un equipo. No evita que les pagues más, obviamente, pero por cada dólar que se supere, el equipo tiene que poner otro dólar a un fondo común que se reparten entre aquellos equipos que no lo han superado. Esto existe en las ligas tradicionales deportivas, pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, el béisbol o el fútbol americano. Bueno, no sé si el fútbol, pero el béisbol seguro. Hay una diferencia. Estos topes salariales, este impuesto, son un acuerdo que existe entre los sindicatos de jugadores y las ligas donde se negocia. Ellos negocian cuál va a ser el tope ese año y hay, pues eso, una aprobación de todas las partes implicadas. Aquí no existe dicha negociación y el Departamento de Justicia cree que es una manera de castigar a los equipos que pagan más de lo que la compañía ha decidido que estos jugadores deberían cobrar. Esto se lleva estudiando desde el 2021 y el año pasado parecía que iban a llegar a un acuerdo prejudicial, pero se cayeron las negociaciones, así que parece que va de camino a presentar esta denuncia. Y ya que hablamos del gobierno de Estados Unidos, los miembros del Congreso están muy enfadados con Japón, con el gobierno japonés. ¿Qué enfadados están?
Al parecer, estamos hablando de... Si sabéis un poco de política americana, George de Santos está en el Congreso americano. La persona que no ha dicho una verdad en su puta vida. Es decir, si buscáis información de George de Santos y tenéis risas para meses. Al parecer, creen que las técnicas anticompetitivas de Sony y la apatía del gobierno japonés causan que el 98% del mercado del videojuego de Japón esté dominado por Sony y su PlayStation. Y vosotros diréis, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Perdón por quitar el micro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el 98% de los videojuegos japoneses sean de Sony y PlayStation? ¿No había vendido Nintendo más que nadie el año pasado? Nintendo, ¿no? A ver, es que sí, Switch ha vendido 4 veces más hardware que PlayStation 5. Y 9 de los 10 juegos más vendidos del año eran no de Nintendo, eran first party de Nintendo. Es decir, ni siquiera tienen que repartir el dinero. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Claro, pero es que tú no lo entiendes. A ver, Nintendo no hace consolas, hace juguetes. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Yo estoy muy de acuerdo que lo que comenta Funs más de una vez, que Nintendo no es una empresa de videojuegos, es una juguetera. Y el tratamiento que ha hecho de la película de Super Mario me lo demuestra aún más. Lo dicho, ¿qué ocurre? ¿Por qué el 98% del mercado? Lo que ocurre es que en esta guerra que ha tenido Microsoft contra las leyes antimonopolio y demás, han determinado, o se han presentado en todos los sitios, y todas las cámaras de comercio la han dado como por buena, que el mercado de consolas solo se reparte entre Sony y Microsoft. Y que Nintendo no cuenta. Por algún motivo, les han convencido a todo el mundo que ni el mercado móvil ni Nintendo cuentan. Entonces, ¿qué ocurre? Que los congresistas de ambos partidos están que trinan y quieren que esto se trate en las próximas negociaciones comerciales con Japón. Por cierto, solo por finiquitar este tema, ¿sabes lo que sería un movimiento maestro troll de parte de Microsoft? Es decir, poner como condición, compro Activision Blizzard King, pero voy a separar Activision de las operaciones comerciales de Microsoft para que pueda seguir desarrollando el Call of Duty. Es que... Y sabes, es decir, compro Activision Blizzard King, pero en realidad solo estoy comprando a Blizzard y King, y Activision será una empresa independiente de la cual Microsoft será accionista, pero ya está. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Los accionistas estarán en contra de la compra. No sé. Porque pero... lo que quieren es que les den la pasta por sus acciones. Interesante. Dinero. De hecho, estamos hablando de dinero, ¿no? Pues no nos quitamos este tema de encima. Vamos a seguir hablando del tema. Money. Sube. Money, motherfucker. En el programa 768 os comentábamos que Arabia Saudí había aumentado su inversión en Nintendo hasta el 7% de la compañía, siendo el primer inversor externo y el segundo tan solo por detrás de la propia Nintendo, que cuenta con un 10% de las acciones. Bueno, pues solo unos días más tarde de dar esta noticia, subió su participación y ahora está en el 8,26%. Obviamente, el peso que tienen las juntas de accionistas es bestial. Recordemos que el gobierno saudí ya anunció su intención de invertir 38.000 millones de dólares para convertirse en 2030 en el centro de los eSports y los videojuegos y ser un actor importante dentro de la industria. Otra de las empresas que ha caído en sus manos ha sido Scopely, la desarrolladora móvil que cuenta con títulos de licencias de todo tipo, desde la ruleta de la fortuna, que os podéis reír, pero da mucha pasta, pues sí, a Marvel. Está en 800 países, o sea... Exacto. A, lo dicho, juegos oficiales de Marvel, pasando por The Walking Dead y Star Trek. ¿Y cuánto ha pagado? 4.900 millones de dólares. Que recordemos, sigue siendo mucho dinero. Sube. Quiero dinero. Yo quiero dinero. Los dineros. Parnet. Presidentes muertos. Y hablando también de dinero, pero del que no pagas a gusto, sino que pagas porque te obligan. Vaya, ese ya no me gusta tanto. Bueno, depende a quién se lo hagan. A ti no te afecta. Yo quiero que me lo den a mí. Entonces sí me afectaría. Google. Entonces... Google, que parece que no tiene una buena relación con el gobierno de Corea. No tiene una buena relación con nadie. La verdad es que sí. Bueno, ya hace años antes de quitar el We Are Not Evil, ya eran evil. Pero básicamente desde que se marchó toda la junta de fundadores. ¿Qué Corea, la buena o la mala? Las dos. Creo que hay una de ellas que no es un problema, porque no están. Vale. Ni estarán, ni se les espera. Ni se les espera. Exacto. La Comisión del Comercio Justo ya puso una multa de 150 millones de dólares a Google por bloquear versiones de consumidores del sistema operativo Android. Y el gobierno prohibió también a Google y a Apple prohibir el uso de terceras empresas de pago para sus suscripciones. Es decir, ni Google ni Apple podían prohibir en Corea, dentro del territorio nacional de Corea, que no puede usar otra compañía que no sean Google y Apple para pagar las compras o las suscripciones.
más suscripciones que compras, porque en Asia tiende a funcionar más ese sistema. Ahora la comisión ha multado con otros 30 millones de dólares a Google por bloquear la presencia de ciertos juegos en tiendas competencia de Google Play. A ver, no técnicamente les ha prohibido estar en esas tiendas. Lo que hace Google es, yo te ofrezco publicidad y exposición dentro de mi tienda a cambio de que sea exclusivo de mi tienda. Lo que ocurre es que, claro, a la Comisión de Comercio Justo de Corea solo les interesa los negocios coreanos y obviamente esto ha afectado especialmente a la tienda coreana One Store y además afirma que también afecta a los ingresos de montones de desarrolladores coreanos que tienen que pasar por el embudo de Google. Sí, ya es que al final, recordemos que Corea sigue siendo un mercado bastante separado a nivel de Android. Porque básicamente Samsung no tiene su ecosistema propio de aplicaciones, que tiene su propio navegador, su propio correo electrónico, su propia tienda, su propio sistema de pago. Y en las últimas versiones de Google, a partir de la versión 10, para evitar eso que la gente se quejaba, es que Android siempre, los usuarios siempre van como 3 versiones atrasadas. Pues básicamente lo que Google hizo fue, pues ahora todos usáis el mismo Android. Pero claro, también fue una manera de decir, pues ahora todos usáis el software de Google. Y si queréis seguir usando el software de Google, tenéis que hacerlo de mi manera. Y son, básicamente, ¿os acordáis de cuando Microsoft en los 98 básicamente no permitía poner ningún navegador que no fuera el Internet Explorer? Pues lo mismo. Sigamos con Oriente. El Comité de Edición de Juegos de la Asociación China de Edición Digital y de Audio y Vídeo ha publicado un primer borrador de las obligaciones que han de cumplir los nuevos videojuegos antes de poder ser distribuidos en la región. Al parecer, más de una docena de desarrolladoras chinas han participado en la creación de estas normas, aparte de empresas tecnológicas como Huawei. Tocan los temas normales, tratan estos temas sobre adicción, consumismo excesivo, proteger a los menores, la privacidad, el copyright, etcétera, etcétera. También trata el tema de que en los últimos años es un poco recurrente, ¿no? El que se prohíbe específicamente filtrar secretos de Estado, peligrar la seguridad nacional y dañar el honor e intereses de la nación. Que recordemos que, entre otros sitios, en World of Tanks han salido secretos militares de muchos países. Hace poco se filtraron documentos secretos de la guerra de Ucrania en un servidor de Minecraft de Discord, etcétera, etcétera. Bueno, ojo, quiero hacer un comentario al respecto porque es que eso es, no te diré que es falso, pero ese era un servidor de Discord de gente nostálgica que le gusta pedir taxis. Y que compartían memes de Pepe Le Frog. Sí. Y básicamente era un grupo, era un canal de Discord de radicales ultraderechistas americanos que también jugaban a Minecraft. Vale, pero sí. Es un poco como lo del asesino del rol. Bueno, sí. Vale, que no, el problema no era el rol, el problema es que era un perturbado mental. Pues aquí el problema no es que jugasen al Minecraft, el problema era... Ya, bueno, a ver, entendamos no en Minecraft, Discord, y entendamos que tienes un software que usan los jugadores, por ejemplo... Los secretos que se han filtrado en World of Tanks no se han filtrado en World of Tanks, se han filtrado en los foros de World of Tanks. Pero básicamente la diferencia es que los documentos que se filtraron en World of Tanks se filtraron porque la gente era, es que este tanque no cumple las especificaciones y las tengo aquí. Mientras que este es... básicamente lo que se está viendo, la narrativa que se está viendo real es que esta gente quería desestabilizar el gobierno progresista actual. Bueno, entendamos progresista desde la perspectiva americana, no desde nuestra perspectiva, ¿vale? O sea, recordemos que está a la derecha de Aznar. Sí, vale, pero básicamente querían desestabilizar el gobierno actual porque eran prorrusos, prorrusos, pro Putin, pro Trump, pro Kim Jong-un, sí, pro Xi Jinping. Vale, o sea, básicamente el foro daba como mucha grimilla. Y además eran gamers de los de Gamergate. Joder. Vale, entonces no era un Discord de Minecraft. Lo mejor de cada era casa, un Discord pero Discord lo puedes entender, aunque ahora ya se han ampliado y no quieren serlo. Pero Discord es un sistema de chat de juego. Sí, pero que lo que vengo a decir es que la conexión de los videojuegos se está dando mucha importancia a eso, porque como siempre que el culpable es un blanco, la culpa nunca es de que sea blanco. Exacto. ¿Vale? Cuando no lo es, entonces sí. Entonces sí, perdón. Más cosas que no pueden promover los videojuegos. La pornografía, la violencia, apuestas, obscenidad o ayudar a cometer delitos. Y sus anuncios, los anuncios cuando se anuncian estos juegos, deben estar en línea, y cito textualmente, con los requerimientos de construir una civilización espiritual socialista. Que, por cierto, no es un invento de este documento, sino un sistema de propaganda, un tipo de propaganda que
que defiende los valores del Estado, que ya lleva décadas produciéndose en China. Básicamente es decir, los valores, bueno, lo típico, ¿no? El gobierno te defiende que defendemos estos valores. Y entonces la publicidad va enfocada a defiende esto, defiende esto, defiende esto. Los juegos online tienen restricción para menores de 18 años, que solo podrán jugar 1 hora al día los viernes, sábados y domingo, aunque esta restricción ya existe desde hace un par de años. Y, por cierto, muy rápidamente, no vamos a interrumpir, independientemente de si os ha gustado o no la película de Super Mario, es indudable que ha causado récord. Su estreno ha recaudado 377 millones de dólares en todo el mundo en su fin de semana de estreno. Tan solo en Estados Unidos ha generado 205 millones. Estos 205 millones casi duplican al mejor estreno hasta ahora de este año en Estados Unidos, que es el de Ant-Man y la avispa Quantumania, que había hecho 106. También superan a películas también producidas por Universal como Jurassic Park Dominion, que hizo 145 millones. Con lo mala que es. Y de Illumination, que hizo 115 con Minions. Si la comparamos con Sonic 2, la brecha encima es muy superior, porque el erizo recaudó 72 millones. A nivel global, es el mayor estreno de un videojuegos. Sus 377 millones casi doblan a los 206 del estreno de World of Warcraft, el anterior récord. Por cierto, viniendo hacia aquí, he leído que ha llegado ya a los 500 millones la película de Super Mario y se ha convertido ya oficialmente en el mayor película de un videojuego. Va a ser un videojuego. Y no está mal para una producción. Me acaba de enseñar, el señor Cine me ha dicho que es líder de taquilla en España. Y no está mal para una producción que en principio les ha costado 100 millones. Yo no la he visto, o sea que aún seguirá subiendo. Poco sabemos de Shudaktur Azmol, las altas espiras de la oscuridad, puesto que su historia se remonta al principio de la civilización enana. Sí que sabemos que fue fundada por Moldaz Odombatez, autoproclamado profeta y cantero de renombre, que partió a las inhóspitas selvas del continente septentrional para construir un templo en nombre de un dios olvidado. Más de 20 siglos han pasado, y la torre de obsidiana de 30 metros de altura, rematada en oro y piedras preciosas, permanece impertérrita en medio de la selva. Nuestros exploradores encontraron el interior lujosamente tallado y los esqueletos ya ajados de sus antiguos ocupantes esparcidos por la edificación y la poco profunda madriguera donde tenían dormitorios temporales y campos de cultivo. Dado que la mayoría de los cadáveres no presentan signos de violencia, se considera uno de los mayores misterios de la civilización enana. Sí, uno de los mayores misterios de la civilización enana. O también podría ser que se me olvidó llevar la cuenta de cuánto alcohol quedaba en la despensa y los maté accidentalmente de sed. Bienvenidos a Dwarf Fortress. Hace casi 17 años, dos hermanos, Zack y Tarn Adams, empezaron a trabajar en la secuela de Esclavos de Armok, un juego que se llamaría Esclavos de Armok, Dios de la Sangre, capítulo 2, Fortaleza Enana. Porque los nombres cortos son para perdedores. Championship Edition, Rhode Island in the Middle of the Night. In the Middle of the Night. Featuring Dante from the Devil May Cry. Obviamente... and Knuckles. With Sonic and Knuckles. Obviamente el juego acabó llamándose Fortaleza Enana Secas porque... Sí, para ahorrar saliva. Fortaleza Enana pretende, o Dwarf Fortress para los amigos, pretende simular un mundo desde cero, incluyendo mitos, civilizaciones, artefactos, figuras históricas y monstruos. Y luego nos sitúa en él, con el objetivo de construir una colonia enana y sobrevivir el mayor tiempo posible. Y el juego no lo pone fácil. Nuestra fortaleza sufrirá constantemente limitaciones y desgracias, algunas causadas por nuestro desconocimiento, otras por nuestro descuido y otras porque el juego decide ponernos un desafío y no podemos superarlo. Eventualmente llegará un punto que los desafíos serán demasiado difíciles y nuestra fortaleza sucumbirá a su inevitable destino.
porque perder es divertido. La versión de Steam, que se estrenó el 6 de diciembre de 2022, nos llega de la mano de Kid Fox Games, que en el pasado nos trajeron juegos como Boyfriend Dungeon o Puperazzi. Oh, grandes, Sí. ambos. Oye, un catálogo variado. De hecho, Variado. de hecho, es muy interesante porque Kid Fox Games, la creadora de Kid Fox Games, está especializada en, al igual que Zack Adams, está especializada en generación aleatoria de terrenos. Y muchos de sus juegos o sea, los juegos que ha hecho ella, no a través de no ha publicado, son juegos que, al igual que Dwarf Fortress, generan el terreno aleatoriamente. Y han publicado varios papers y un libro conjuntamente, por eso se conocían. Así que, no sé, es como un detalle curioso que no he puesto en el guión, pero que me moló mucho. Dwarf Fortress siempre ha sido un juego sostenido por las donaciones, pero recientemente los hermanos Adams decidieron que necesitaban tener un cojín económico y contactaron con el estudio para hacer una versión oficial de pago. Esta versión oficialmente es un lavado gráfico de cara, incluye un set de gráficos completamente nuevo, así como pistas musicales, soporte nativo para ratón y versiones mejoradas de los interfaces antiguos para más comodidad. La verdad es que el valor añadido de la versión Steam se agradece, y no soy el único que piensa eso, ya que el juego vendió la friolera de 600.000 copias en los 2 primeros meses y alcanzó brevemente el puesto número 2 en ventas, solo superado por la Steam Deck. Y si eso os parece poco, os recuerdo que el ranking de Steam se mide por dinero obtenido, no copias, así que es bastante difícil destronar a algo que vale 400 pavos. Como mínimo. Como mínimo. Sí. No, vamos a ver, es cierto que llevan 2 décadas de comunidad detrás, pero sí que es cierto que la mayoría de juegos indies no alcanzan esas cifras. De y hecho, menos algo cuando tú al principio pensabas que vale, somos muchos jugadores los que jugamos, pero somos un nicho. De hecho, cuando terminé el guión, encontré que en los 2 primeros meses recaudaron $7 millones. Que no está mal para ser un juego indie, pero sobre todo hay que tener en cuenta que en los 20 años de juego habían recaudado más o menos 1.200.000. Es decir, han recaudado en 2 meses lo mismo que habían recaudado en 15 y pico años. No, menos, porque has dicho que en 20 años habían recaudado 1 millón. Sí, pero en realidad no son 20 años, porque el juego se lanzó en Sí. 2007. Y ahora han recaudado 7, es decir, han recaudado 7 veces más. Sí. O 6 por el pico, pero bueno. Lo que habían comentado sobre todo era que respecto a los ingresos del Patreon, eran 40 veces más de lo que habían ingresado por Patreon en un año. Que no está mal. Una barbaridad. En fin, Dwarf Fortress, por si no lo sabéis, pertenece a un género de juegos que hoy en día viene a llamarse generadores de historias y que incluye, al menos a mi entender, juegos como los Sims, Project Zomboid, Rimworld o Crusader Kings. Habitualmente son juegos que no tienen objetivos definidos, pero incluso si lo tienen, suelen ser secundarios al desarrollo de las partidas y que simplemente dejan al jugador con una premisa básica y dejan que su imaginación rellene los huecos. En los Sims, por ejemplo, sí, nuestros personajes tienen objetivos, pero al final construimos casas y jugamos a muñecas con ellos. Sobrevivir, Sí, como hacemos en la vida real. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, que era más de construir casas, pero lo que recuerdo es que mi hermana se montaba verdaderos seriales de estos venezolanos. Pero luego venía y te contaba lo que había pasado en Sí, su barrio. exactamente. Solo que le daba igual, le importaba una mierda a sus vecinos de verdad, le importaban sus vecinos de los Sims. Exacto, porque es lo que mola. O sea, esos no huelen. Así que... Bueno, figurativamente sí, pero es decir, hay un indicador de peste. higiene, pero Y aunque todos estos juegos no... O sea, se pueden considerar generadores de historias, ciertamente ninguno ha tenido tanto éxito como Dwarf Fortress, en cuyo paso nos ha dejado historias como las crónicas de Bot Murdered, cómics como Strike the Earth, que narra el auge y caída de Granite Tombs, o narraciones como las del canal de Cruxmash, uno de mis favoritos para tener de fondo mientras trabajo y la inspiración detrás de las narraciones que vais a escuchar hoy durante el análisis. ¿Y cuál es la clave del juego? En general el consenso es que la extrema pero no injusta dificultad y el amplio abanico de opciones hacen que realmente y de verdad de la buena perder sea divertido. Incluso cuando me tiran monstruos horribles o ejércitos gigantes, la mayoría de las veces puedo trazar mi fracaso a mi falta de previsión. Siempre aprendes algo en las derrotas, incluido, en lo más importante, que no puedes ganar.
Ronsintol, refugio radial, podría haber sido una fortaleza cualquiera, si no fuese por su particular rito de iniciación, poner a prueba la enanitud de los futuros habitantes. Estos debían atravesar una cascada para entrar. Dicha cascada tumbaría a los menos ágiles, fuertes o inteligentes del grupo. Las excentricidades de su fundador hicieron de esta colonia un destino poco popular y eventualmente dejaron de llegar a inmigrantes, lo que provocó su eventual abandono. Hoy en día, sus ruinas solo están habitadas por los fantasmas de los que fracasaron en la prueba. Y aunque la versión de Steam de Dwarf Fortress tiene un interfaz gráfico, de fondo sigue corriendo el juego de toda la vida, particularmente la versión 50.07 en el momento de escribir este artículo. Es difícil pensar en un software que llega a la versión 50, ¿eh? Sí, y teniendo en cuenta que yo, por allá del 2010, la versión que yo jugaba era la 28.181.40D. O sea, que no es solamente la versión... O sea, 0.50 es la versión mayor. Pero luego pueden haber, como pues en mi caso, habían 181 builds de la 28, que no está mal. Reconectar con el juego ha representado un cambio interesante. Entre otros cambios de estos últimos 10 años, los hospitales ahora son más interesantes. Puedes amputar miembros gangrenados, las extremidades rotas requieren entablillado y el uso de un instrumento de tortura llamado banco de tracción. Eso sí que hace falta. Sí. Y los enanos han aprendido a usar el jabón. Eso sí que hacía falta. Eso sí que hacía falta. Cuando jugaba yo, acababan de introducir el jabón, pero todavía no tenía un uso definido, entonces lo único que podía hacer con el jabón era construir casas. Con el jabón. Sí. Que cuando llueve ya no hay casa. O venderlo, pero no podías usarlo, digamos. Ahora los enanos se lavan y pueden usar el jabón para lavar heridas para evitar infecciones. Está bien que tengan un mínimo de supervivencia. Sí. Aparte de esto, puedes construir templos, puedes construir gremios y mandar ejércitos o comisiones diplomáticas a otras civilizaciones, que es algo que la verdad en mi versión echaba mucho de menos, porque te invadían regularmente ejércitos de otras naciones, no podías declarar diplomacia, no podías o mandar un ejército punitivo o alguna cosa de estas. Simplemente, pues, te invadían. Ahora, a veces que te invaden y te dicen, si nos das este artefacto, te dejamos en paz, al menos un tiempo. Y yo, pues vale, toma. Y entonces un enano se cabrea y la fortaleza cae igualmente. Pero bueno, es igual. Los enanos tienden a cabrearse, ¿no? Por lo Sí. habitual. Aunque tengo que reconocer que para mi gusto, o sea, o al menos en lo que yo recuerdo, por lo que yo recuerdo de cómo era jugar antes, la dificultad ha bajado un poco. Tengo menos problemas para mantener el inventario abastecido de comida. Y los enanos tardan más en empezar a desfallecer por falta de alcohol. Y sobre todo, tienen menos redaños en ir a beber al río. Aunque quizás porque las carpas ya no les matan. Las carpas te mataban. Carpas asesinas. Había un bug en la versión 40.d, en la versión 40D, que era que las carpas, en vez de ser considerado un pescado, era considerado un animal, y como tenían el ataque de mordisco, básicamente las carpas saltaban del río y se comían al enano. Son como las Carpas carpas de pirañas. Madrid que se cargaron. Y como además los enanos no pueden nadar, o sea, a menos que los entrenes, los enanos no saben nadar y se ahogan. Entonces, claro, la carpa mordía al enano, arrastraba al enano al río y el enano se ahogaba. Vale, era bastante... Los efectos de sonido los está poniendo el señor Cine, si alguien se lo pregunta. Era bastante divertido ver... o sea, era bastante divertido ver el de Urist interrumpe acción de beber atacado por carpa. Por otro lado, hay cosas que no cambian. El juego requiere mucha microadministración. Mucha. Y es bastante habitual encontrar momentos en los que muere alguien y no sabes por qué. Incluso cuando deberías saberlo. Por ejemplo, la narración de la cascada no fue una cosa hecha a propósito, fue un accidente, veréis. Tú lo habías puesto de bonito. No, o sea, yo llegué al sitio y el sitio tenía, o sea, porque yo normalmente busco para evitar lo que pasó en la fortaleza anterior, la que se me olvidó que los enanos destilar comida, fue que no había buscado una localización con un río donde pudiesen beber agua. Y en esta busqué un sitio que tuviese río. Lo que yo no sabía es que el río tendría una cascada de 7 pisos de altura. Señor Cine, tengo que acabar. No, da igual, porque fíjate a la hora que es, nos sobra tiempo. Vale, y bueno, el caso es que hay la mecánica del juego dice, o sea, la mecánica de cálculo de caminos del juego dice que si la pieza está mojada por agua de menos de 2 niveles de altura, el nivel de la agua puede ser de 0 a 7, donde 0 es completamente seco y 7 cubre la totalidad entera del camino. Pues si es 2 o menos, que teóricamente sería algo así como te llega a las rodillas, los enanos cruzan. El problema es
que lo que no tiene en cuenta el sistema de cálculo de camino es la velocidad que lleva el agua. Y este juego tiene un motor físico integrado, aunque sea un juego que aparentemente parece muy simple gráficamente, es muy complejo a nivel de simulación. Entonces, claro, los enanos van a cruzar la parte donde pasa el agua y se los lleva el río. ¿Qué hay que decir? Podemos hablar... No hablas del tema, ¿verdad? ¿Podemos hablar un poco del apartado gráfico y del cambio que ha supuesto? Es que no hay mucho que comentar. Porque es que, quiero decir, para la gente que no conozca el juego, era un juego en modo texto. Y en el fondo sigue siendo un juego en modo texto. Porque lo que hay encima es un skin. O sea, no sé si habéis jugado... Bueno, si habéis jugado a juegos como NetHack o similares, sabéis que normalmente lo que hacen es que el juego, en realidad, por debajo, es texto. Y lo que hacen es que ponen una interfaz encima que dice, donde aquí normalmente habría una C minúscula, voy a poner un gatito. Donde aquí hay un icono, o sea, donde aquí hay un smiley, es un enano. Y este motor además lo que hace es leer las propiedades del objeto en cuestión. Por ejemplo, para los enanos tiene varios iconos femeninos y masculinos que dependen pues esencialmente del género, el oficio que tienen. Te pone un skin u otro. Si también, por ejemplo, pues si un objeto es un barril, lee la propiedad del material con el que está hecho el barril, y si es de madera o es de metal o es de... pues te pone un color o te pone otro. Pero en esencia el juego sigue siendo un juego en modo texto. Lo único que pasa es que no lo ves porque está escondido por una capa de gráficos. Por eso no he comentado mucho más. Es decir, el tileset es bonito y cumple su objetivo. De hecho, creo que lo ponía al final, pero honestamente la parte importante del juego sigue siendo... que generas un universo, hay 80 tipos de minerales, hay piedras... Sí que creo que ayuda a que gente que no se había atrevido a meterse con el juego... por aquello de decir, hostia, me tengo que memorizar que una C es un gato y que un smiley es un que si enano. no os habíais atrevido a meteros en el juego, ya había antiles gráficos. Lo que no había eran antiles gráficos comerciales en un bonito paquete ya preparado de Steam. Pero tú te podías bajar desde hace... De hecho, yo la versión que jugaba no era una versión en modo texto. La versión que yo tenía precompilada del 40.d era una versión que tú te bajabas un paquete, un zip, y en el zip ya venía con unos gráficos prehechos, con unos cuantos mods de calidad de vida, y esto no deja de ser lo mismo, pero pagado. De hecho, yo compré compré la versión de Steam más que otra cosa por dar soporte a los creadores. Sí, que ya me contaste que había un tema personal de salud por en medio y que les iba muy bien a dar el salto. Pero honestamente, si es un juego que no os llamaba la atención antes... No os va a llamar la atención ahora, ¿no? No. Es muy de nicho. Sigue siendo muy de nicho, Sigue siendo muy de nicho. Por eso, esencialmente, lo que os estoy comentando todo esto de los problemas de pathing y todas estas cosas es lo importante del juego, honestamente. De todas maneras, es muy de nicho, pero nada, Abraham, pero todo el mundo lo comenta que es una droga. Todo el mundo que lo juega, me refiero, que lo juega. A ver, la cosa es que engancha que... Es un que gusto adquirido, como lo que dicen de la pizza de anchoas. Sí. Es un gusto adquirido. Ajá. Si te gusta, o sea, en el momento en que te gusta no puedes dejar de comerla. Si te gusta, sobre todo, lo que has dicho tú, generar historias. Por ejemplo, en el chat, Angelo Cato dice, hace poco un gigante y criatura legendaria se acercó a mi fortaleza. Se cruzó primero con uno de mis toros escapados del redil y al intentar comérselo, el toro le dio una cornada. Se desangró antes de llegar a mi puerta. Los enanos tienen una estatua de bronce del gigante recordando ese día. Y son pequeñas cosas, es decir, solo tú lo sabes, pero cada vez que abres el juego y abres la estatua, te acuerdas de lo que ocurrió. No solo eso, además, ahora tú puedes comisionar estatuas específicamente. Entonces tú puedes decirle al juego, hazme una estatua de este gigante. Y los enanos, cuando construyen la estatua, intentarán hacer una acción relacionada con ese gigante. O incluso puedes decirle, por ejemplo, esta es una estatua de un gigante, del gigante tal, no sé qué, el gigante legendario con el nombre del gigante, y un toro. El toro está atacando al gigante, el gigante está gritando. ¿Sabes? O sea... Y tú vas allí y ves la estatua puesta y puedes leer la descripción y cosas. Es normal que al final sirva como de ayuda o como de base a que la gente haga eso, lo que has dicho antes, cómics, narraciones, animaciones, historias, novelizaciones de audio, te da pie para muchas cosas. Claro, es que, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, claro, tú vas a los foros y te encuentras gente diciendo cosas del estilo, o sea, no te encuentras diciendo gente, es que los gráficos son espectaculares, ¿vale? O sea, no vas a encontrar gente diciendo eso, vas a encontrar gente diciendo, abrí mi fortaleza,
hice una fortaleza de 17 niveles de profundidad hasta que encontré un lago y iba a usar el lago para llenar un foso defensivo. El problema fue que encima del el último bloque donde tenía que colocar, o sea, donde estaba la bomba de agua, que tiene que ejecutarse manualmente para que el resto de las bombas empiecen a funcionar, se había posado una bestia legendaria. Y cuando intenté intenté mandar a un equipo a por la bestia legendaria acabó con toda mi fortaleza, menos 3 enanos que consiguieron encerrarse en el comedor hasta que llegó una oleada de inmigrantes que acabó de matar a la bestia. ¿Vale? Al final, de los 3 enanos que sobrevivieron, uno murió de hambre, el otro murió de depresión y solo sobrevivió un enano. Entonces, básicamente, llegaron los inmigrantes y se encontraron una bestia legendaria y un enano con la ropa hecha mierda, con pinta de demacrado, saliendo de la fortaleza diciendo, menos mal que habéis llegado. Son las típicas historias de Fallout, pero generadas al vuelo. Claro, a ver, es que el problema es que los juegos los juegos de simulación de este tipo solo puedes hacerlo con juegos de simulación. Porque un juego de acción normalmente no te va a dar la flexibilidad para poder imaginarte esas historias. Puedes intentarlo, pero en un beat 'em up tú no puedes decir, bueno, pero es que solo voy a usar puños. ¿Sabes? O sea, de hecho habrá por momentos en los que la estrategia directamente no te permitirá hacerlo. Y en un juego de rol ya tienes una narrativa hecha. Yo recuerdo, por ejemplo, en Skyrim no tanto, pero en Oblivion, haber interpretado como si fuese un juego de rol a un personaje particular. Pero claro, la historia no va a cambiar. O sea, sigues siendo el heredero de Urim VII, sigues teniendo que... O sea, a menos que decidas pasar de la historia principal... Sí, esos son los objetivos vitales que tienes que cumplir sí o sí para acabar el juego. Exactamente, es decir, puedes pasar de la historia, pero la historia sigue estando ahí, no va a haber otra. En cambio, en Dwarf Fortress no hay una historia, no hay un objetivo. Con lo cual, el objetivo es... ¿Cómo van a morir mis enanos esta vez? Bueno, pero yo creo que es la mejor manera de hacer entender a la gente si este juego es para ellos. Bueno, de hecho, por cierto, por terminar con la anécdota de lo de la cascada, Sí. Cuando eran empujados al abismo y morían, el problema es que a mí me llegaba una notificación de combate. ¿Vale? Me llegaba una notificación diciendo, tal enano ha sido empujado con fuerza y se le ha roto no sé cuántas costillas y yo... No me digas si se le iban a hostias con la cascada. El problema era que como en vez de llegarme una notificación de se ha caído, era... está en combate con algo desconocido. Y claro, yo estaba buscando el puto animal invisible que estaba matando a mis enanos, hasta que al final me di cuenta de que no, era un problema de pathing. ¿Vale? Pero es ese tipo de cosas que suelen pasar en Dwarf Fortress. Por cierto, el último comentario respecto al juego. La wiki oficial es vuestro mejor amigo. Porque aunque mejore la interfaz y sea más fácil de usar... Por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho es... antiguamente, cuando... te encontrabas una roca nueva, tenías que ir a la wiki a saber para qué servía. Por ejemplo, yo qué sé, la stibnina. ¿Qué cojones es la stibnina? Vale, pues ahora cuando pasas el cursor por encima te dice, la stibnina se puede usar para hacer plomo. ¿Vale? O solo se puede usar para hacer muebles. Pero claro, eso antes, la única manera de hacerlo era a través de la wiki. Hoy en día la wiki sigue siendo muy útil, porque en la wiki tenéis toda la información, es como el libro de pistas de antiguos de cuando ibas al Monkey Island y te regalamos, bueno, por $20 más tienes el libro de pistas con toda la información que necesitas saber. Pues en Dwarf Fortress la wiki es vuestro libro de pistas. Hay cosas que os puede spoilear algunas cosas que gracias a Dios normalmente están ocultas o están al final con una marca que pone, a partir de aquí es terreno divertido, pero... es muy difícil llegar lejos a ese juego sin el libro de pistas. Kulez Startaz, la abadía de la hidromiel, fue una expedición iniciada por Obok Etesabuz y cuyo objetivo era suplir la mejor hidromiel al reino de Zulban Kitik. Vaya nombrecito, colega. Lo siento, es lo que genera el juego. Cállate, que estoy narrando. Un grupo de expertos apicultores y fermentadores reunió el dinero suficiente para costearla, y en el año 110 del nuevo imperio, la expedición partió hacia los pastos occidentales. Desgraciadamente para ellos, los prospectores erraron al reportar panales, y la expedición se encontró atrapada en una tierra que no ofrecía miel. Ante la imposibilidad de importar panales, la colonia fue rápidamente abandonada. Sí, es el tipo de cosas que os encontráis en Dwarf Fortress. Voy a montar una colonia para hacer hidromiel.
y voy a buscar un bosque, un prado lleno de flores, que no va a tener apenas árboles, que va a ser muy difícil hacer cosas que no sea... Pero que bueno, teóricamente debería haber miel. Llegas allí, no hay ni un solo panal. ¿Y ahora qué hago? Pues empiezas una nueva partida. Os voy a reconocer una cosa. Dwarf Fortress ha sido un juego un poco difícil de analizar para mí. No es una novedad. Para mí es un juego que llevo más de 10 años jugando. Y por tanto no sabía si tratarlo como un análisis o una retrospectiva. También es un juego que como lleva 10 años, mucha de la gente que nos está escuchando habrá oído hablar de él. Y hay suficiente información ahí fuera como para hacerse una idea. No es... O sea, es básicamente aquí... Puedo aportar mis opiniones personales, pero no puedo aportar mucha información que no esté fuera. Entonces, respecto a mi opinión personal, es que Dwarf Fortress sigue siendo un juego que me engancha con mucha facilidad. De hecho, me compré... O sea, me había negado a iniciar el juego hasta que me puse a hacer análisis y... A pesar de que no he tenido prácticamente tiempo material, le he echado más de 20 horas en una semana. Wow. Vale, y 20 horas y tres fortalezas diferentes con 3 historias, porque estas historias son historias que he generado específicamente, no para esta parte, no para este, o sea, son las 3 partidas que he jugado y que menos una de ellas, perdón, ninguna, las 3 han fenecido miserablemente en menos de 3 días. O sea, como he comentado, los gráficos están bien, y la música también es interesante, pero no es nada que vaya a añadir. Pero bueno, hay juegos que ofrecen una experiencia similar, como Rimworld, que a mí me gusta más porque supo recortar lo innecesario para ofrecer una experiencia más manejable. Pero aún así, no sé, es como decirte yo, es que no sos vos, soy yo. Dwarf Fortress para ti es algo que tienes muy metido en el corazón. Exacto, pero al mismo tiempo no es perfecto, así que solo le daremos un... Recomendable. Presentamos sección nueva, Geo Confidential. O bueno, no sé. Bueno, ya Sí, lo has hecho bien. G.O. Confidential. Geo Confidential. Geo game. Confidential. It's in the game. ¿De qué va, Geco? ¿De qué va? Porque te la has sacado de la manga esta semana. ¿De qué va Heiko? Es en plan de... Pues ahora te lo explico. ¿De qué va, A ver, Geo? explícalo ya. Ahora te explico Ape. Ahora te lo explico. Está haciendo largo. Mr. Cinema. Hello. Pues, bueno, es igual. A ver, vamos a empezar una sección nueva porque como no tengo secciones ya, Sí. o sea, puedo decir otra más, total. Es una sección nueva, especial, colaborativa. Más que nada porque no sabía dónde encajarla en lo que ya teníamos, porque teníamos ahí la sección de alguien tiene que hacerlo, tenemos la hora de las letras. Yo, es que pues ya, bueno, pero. Tenemos cum laude. Pero no teníamos una sección que Sí, hacía... es lo que. Esa. Virtual Over. Virtual Over. ¿Virtual Over? Sí. Claro, Hacía porque especiales. ¿Esto será de qué temporada, entonces? De... Buh. Creo que llegó a haber una suelta de la temporada 10 o así, pero sí, estamos hablando de temporada 0-1, ¿eh? No. El que tiene la tienda de juegos de rol, que escribía especiales sobre ferias. Sánchez Dragón. Ah, sí, el colaborador que al final por temas De salud. Vamos a de hablar salud de, tuvo que señor dejarlo. Cine, vamos a hablar precisamente de cosas que están igual de muertas. La cuña decía ¡Virtual Over! Claro. Yo me acuerdo de todas las cuñas que habéis hecho. Puedes llamarla como queráis, entonces, A ver, o sea... no. por mí. Pensad que el octavo pasajero creo que empezó el mismo año que Game Over, o sea No, que... un poco después, creo. Pero... No, la temporada ¿Sí? 0 está la temporada 0, sí. Es decir, estamos ahí. sé ahí. todas las Estamos cuñas. ahí. Sí, se las sabe todas. La Virtual Over me la creo así, tal cual, ¿eh? Es que era así. No, es que era así, no lo has oído nunca. No, a ver, ¿la podemos repetir otra vez? A ver. ¡Virtual Over! Que realmente esa no es su cuña. No. Historia de Game Over. Era la intro. Tiene una Virtual Over tiene su historia, pero mientras la estábamos grabando hizo la broma de Miyamoto gritando Virtual Over y Saeva y Fun son unos hijos de la gran puta y lo usaron la mitad de las veces o más. Estoy pensando en repescarlo, pero bueno, de momento, como no ha habido esta Búscalo. suerte, ¿vale? Como no ha habido este brainstorming como ha habido ahora, bueno, pues de momento nos vamos a quedar con Geo Confidential, o no, ya veremos, ¿vale? Es una sección que ya veremos lo que dura, además, porque esto va a ser. ¿Pero de qué va? especial. ¿De qué va la sección? ¿De qué va la sección? La Que vaya sección media hora aquí enrollando. Pues básicamente, esto es una sección divulgativa, para que la gente como usted sepa de qué va me el interesa, mundo de los me interesa. videojuegos. Me hombre. quedo. Aprender un poquito. Lo que pasa es que va a intentar ser seria y luego no lo va a ser. Ah. Eso es lo que tiene
tiene mejor. este tipo. Es lo que tiene también el programa este. Que bueno, nos vamos a recrear sobre todo con los memes y esas Ay, qué cosas. bien, qué bien. Me gusta, Ahí, me ahí. gusta esta. Bueno, lo que viene siendo. ¿Sabes? ¿Usted juega al L.A. Noir, señor Cine? Claro, ¿Sí? Claro ¿Se que lo ha no. pasado? me lo pasé. ¡El Anuar! En media hora me lo pasé. Ah, muy Espera, bien, ¿cómo ha- normal. un momento, dice, ¿ha jugado usted al Elena Noir? Claro. Suspect. Sospecha. Claro, es lo que esto, vendría a ser lo que una sección sería lo que nosotros sospechamos. Que no, ¿Y que tú has no. visto Jan Doodleman? ¿Eh? 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 No, no lo has visto No, tampoco. no, no. Claro. No se invente películas, señor Cine. Es así. No se la invente. O sea, que yo todos los fines de semana me voy al cine, al Texas a ver cine iraní en blanco y negro. Pero si Tessa todavía no lo han abierto. Por eso. Pero si está en Estados Unidos, bueno, es igual. Sí, tiene la misma fiabilidad que algunos críticos de cine, ¿eh? Sí, Sí, sí. Yo le doy incluso más. Bueno, vamos al tema, que nos quema, Eso, coño, coño, el ya. tanto rollo. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues Qué vamos a hablar pesado. hoy de la Electronic Entertainment Expo. Muy bien. O dicho de otra manera, Electronic Entertainment Expo 3. O Expo 3. O Expo a secas. O sea, L3. Lo que L3. nosotros hemos conocido como L3. O sea, que- Las 3 pues Eso si es lo tú que dices- hacéis vosotros de los quesos. Sí. Claro, exacto, correcto. El Eso es, unboxing tal cual. de queso. El unboxing de quesos y la de L3. ¿Vale? Que si tú dices aquí la palabra Expo, ¿a ti qué te viene a la La Expo de cabeza, señor Sevilla. Cine? La Expo de Sevilla. Expo Tresillos. Expo Perdona, pero el Expotresillos aquí se llamaba Simo. ¿Era el Simo? Sí. Para mí siempre ha sido Expo Tresillos Sabadell. Pero Ah, bueno. yo pensaba que De hecho, espera, Simo- espera, no, Expotresillo. Expotresillo es la tienda, Sí, claro. no la feria. No la feria. Simo También era está. la... no, Sí, la de muebles de el, oficina. el Salón Internacional Bueno, de Muebles de muebles de Oficina. oficina. Como de podéis mobiliario ver, de oficina. o sea, Si viene a por Otresillo, el sofá se lo lleva tu chiquillo. Ahí estamos. Y otro perrito piloto. Pues básicamente esto es lo que viene siendo la sección. O sea, vamos a hablar de una cosa para hablar de acto seguido de otra cosa totalmente diferente. Me gusta, me gusta. Ah, es Me el estoy concepto quedando, de la ¿eh? Me lo está vendiendo. Ya sección. a mí ya me lo ha vendido. Tal cual, tal cual. O sea, de aquí nada estamos hablando ya de la pizza con piña o sin piña. O sea, una mierda. Total. Pero bueno, vamos a centrarnos de momento, vamos a intentar ubicarnos. L3, una feria que a todos la gente que somos fans del videojuego nos ha calado muy hondo. Y que ahora, pues, bueno, pues como Sánchez Dragó está un poco... Está pajarito. Está pajarito. Iba a decir que no había tenido las polémicas de Sánchez Dragón y luego me he acordado de... No, la L3 ha tenido polémicas. Joder, sí ha tenido polémicas L3. La idea es que vamos a ir repasando las ediciones, pero claro, no todas de golpe, porque ya ves que no hemos ni empezado y ya llevamos aquí 10 minutos hablando de Expo de Sevilla y Expo de Tresillos. O sea que, bueno, pero vamos a hablar eso de L3. Una feria en la que, como hemos dicho antes, solamente podías entrar si pertenecías al medio, hasta el 2017, que entonces abrieron ya al público en general, y ya fue un poquito la debacle. Pero bueno, como con todas las cosas, siempre lo mejor es empezar por el principio. Así que, si os parece bien, abrochad los cinturones, porque nos vamos a montar en el DeLorean y a ubicarnos en los locos años 90, concretamente en su Ecuador, en el año 1995. Yo, bro, desde 1995. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas? Pues sí, que martes y Marty. Sí, Marty, efectivamente. ¡Qué fuerte! Sí, bueno, pero el material original ya era gilipollas. ¿eh? Ya. Es 1995 e Isako tiene pelo. Es Y yo- más, y yo muchas a mí- menos canas también, yo, ¿eh? Yo Y- tenía una coleta que me llegaba prácticamente hasta el culo. Eso es verdad, llevaba Eso es sombrero. Sí, sí. Es el año, por cierto, de nacimiento del euro, que en 2001 pues luego ataría a los hombres bajo un yugo, o sea, bajo una moneda única, al menos a los europeos occidentales, y Indurain estaba ganando su quinto tour, se la llevó el tiburón, y no pare sigue, se escuchaba por todas putas partes. Qué Pensaba que la del tiburón era más moderna. No, No, el 95, mira, Es ahí. Antigua. Ya está. El Ahí tiburón. está. No pare. Bueno, en fin. Y solo quedaban 4 años para que empezara Game Over. Sí, es verdad. Esto es pre-Game Over, que ya es raro encontrarte algo pre-Game Over. Diría que en el 95 fue el momento de blanco y negro mix. Uy, sí. Puede verdad. ser, sí, el bombazo mix fue en el 96, que me acuerdo yo que fue con el atentado a Aznar. Que ya llegaremos cuando lleguemos al 96. De momento estamos en el 95 y de momento lo que se lleva es el Gran Prix del verano, que empezó ese año y empezó arrasando. Uy, madre con Ramón mía. Chu García ahí Con la- dándolo sí, la todo. capa. Pero bueno, de hecho la historia empieza un poquito antes. Bueno, de hecho, bastantes años antes. Yo me acuerdo, ¿eh? De aquel verano. ¿Se acuerda de aquel verano? Aquel verano, vamos, yo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Ajá. No sé lo que he comido esta mañana, pero me acuerdo de lo- Eso es muy de carroza. Yo no me acuerdo, yo verano que no me acuerdo que venían una chavala con un bikini ahí que dice... "Oh". ¿Estaba ya pensando en hacer un programa de radio o de cine o...? No. No. Era feliz. Sí. Sí. Bueno, hasta esta fecha de 1995 el videojuego había recurrido al CES,
el Consumer Electronics Show, que es un escaparate era un escaparate para mostrar los productos a la prensa y los profesionales del videojuego. Y era una feria que se hacía 2 veces al año. En este caso, pues se hacía lo tengo por aquí apuntado, si no me equivoco, porque además es que luego... En enero. En enero, ¿verdad? Y otro en junio, porque de hecho una era el Winter CES y la otra el Summer CES. Toma originalidad. Muy bien pensado. Sí, sí. ¿A cuál voy? ¿A la del Winter o a la del Summer? Yo no hay color, depende de dónde se hacía. color, ¿Dónde se hombre. hacía la del Summer? Pues el Summer se hacía en Chicago y el CES en Las Vegas. O sea, calor hacía igual en los dos sitios. puta Ya, Bueno, me iba a Chicago frío, ¿no? No, Chicago es Chicago hace frío. Es frío. Claro, entonces tiene sentido el hacer el frío Chicago y el calor en Las Vegas. Sí. O sea, al revés, perdón. Sí, Ya me tenemos entendí. entendido. Tiene sentido. En mi cabeza sí, pero en En tu tu boca cabeza no. sonaba espectacular. Correcto. A pesar del enorme crecimiento que había experimentado el sector del videojuego año tras año, las principales compañías seguían siendo trasladadas por la organización del CES como jugadores de segunda, eran actores de segunda categoría. En una feria que dedicaba a la electrónica, principalmente todo su foco, y los videojuegos eran pues lo que hemos comentado antes con Nintendo, juguetitos. O sea, no... Algo que estaba ahí porque, mira, había que rellenar. Esto se unía al hecho de que estamos en el momento álgido, en el 95 de la guerra, que mantenían Sega y Nintendo, por ser la mayor compañía en ventas, haciendo que el CES se les quedara pequeño en tal enfrentamiento. En serio, esto va a ser un poquito de abuelo cebolleta, pero, a ver, la guerra que mantuvieron estos titanes en su día, Yo me acuerdo Sega y de la Nintendo... O sea, si tú dices que hoy hay guerra de consolas, Sí. una guerra tenés que haber vivido, pero no me refiero a la... Madre mía, En madre Estados mía. Unidos sí. En Estados Aquella Unidos, guerra sí. que había. Sega knows what Nintendo don't. Exacto, es que los de ahora... Donkey Kong y el otro, el erizo, se pegaban El una de erizo. hostia. Vamos, no se podían ni ver. En realidad eran amigos, pero hacían Sí, pero hacen el paripé. El y- Caifabe. Eso es como mi padre, que No se puede decía, romper el Caifabe. estaba Sega y Nintendo, los fabrican los mismos, si lo hacen para que os peleéis. Eso es verdad, claro. eso es verdad. Sí, sí. Yo eso siempre No, lo yo lo pienso. veo más como los del rugby que se van de hostias en el campo y luego se van a tomarse una cerveza tan O como amigos los ahí. políticos. De, Tú, fascista, no sé qué, y luego están allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos tomamos gin tonic. Sí, no, Venga, el, tómate. el Iglesias y el de Ciudadanos, ¿cómo se llamaba? En Rivera. Y el Rivera, Sí, era, sí. era a nivel personal eran amigos. porque Antes de- todo el tema de la... antes de que tenían pasara hijos y algo. demás. Antes de que pasara Eran algo. compañeros de meter mano. Dejaron de ser Y amigos. no me refiero a nada, me refiero a meter mano donde no debían. Pero bueno, en fin, nada, cosa. El CES, ¿vale? Que es que me liáis, os vais a expotersillos. El CES, aún con todo, había sido escenario de momentos clave en la historia de los videojuegos, como la truncada negociación entre Nintendo y Atari, en el Summer CES del 83. Recuerda que el verano del 83, no, ya... Ah, era el 83, ya me acuerdo, sí. Como el del 82, pero en el 83. Sí, era más o menos. Ahí me caló. Es que los Las 80 moscas. el 80 era todo igual, sí, es verdad. Y bueno, total, que en el 83, pues Hiroshi Yamauchi, lo hemos comentado alguna vez en este programa, en algún Lo que Nunca, lo que fuera, pretendía dejar en manos de Atari la distribución de su deslumbrante Advanced Video System, o sea, una adaptación de la Famicom con teclado y unidad de casete. Todo muy, muy moderno. Ay, los casetes, cómo me gustaban a mí los casetes, Sí. que los rebobinabas con un boli. También fue testigo de las primeras rivalidades que comentábamos entre Sega y Nintendo, y cuentan los más veteranos. Ay, sí, yo lo cuento eso. ¿qué Recordar tengo que con mucho cariño los interminables listados de lanzamientos con los que las revistas inglesas y norteamericanas, perdón, un saludo a los oyentes de Mesa del Charco, norteamericanas, tras cada nueva edición del CES ponían los dientes largos en esa era previa a Internet. Y el Isaco los leía enteros en la radio, que yo me acuerdo. Sí, el Isaco yo recuerdo 4 páginas de tener varios. lanzamiento y empezaba. Va a salir el videojuego. Handemura 2. Dele la vuelta a la hoja y le gustará más. Andemur se Kansayo Tomayaki. Iba el tío leyendo. Eso era comida, ¿no? Eso último. Okonomiyaki. Es una receta de Okonomiyaki de Ah, muy bien. Ha imprimido recetas. Enseñan a YouTube para que, o sea, la gente que está Sí, porque la viendo en gente YouTube lo para que enseña a la cámara. enseñar a la cámara. Exacto, vais a YouTube y lo podéis ver. Ahora enseñar al micrófono para que la gente que está escuchando el podcast también lo vea. Por su parte, en el mercado europeo contábamos con otra feria no menos mítica, el ECTS. O sea, ECTS. European Eso parece una Computer. enfermedad de transmisión sexual. perdón. Probablemente lo es. El nombre. Pero no, es el European Computer Trade Show, que tenía lugar en Londres 2 veces al año, en concreto en primavera y en otoño. Pero incluso con aquellas 4 ferias no eran suficiente para coger un medio cada vez más mastodóntico y que no paraba de crecer, por no olvidar el mencionado desprecio a los videojuegos por parte de la organización del CES. De hecho, no olvidemos que aquí en España también teníamos una feria que durante muchos años fue mítica, ya la he mencionado antes, pero el SIMO, que empezó siendo una feria de muebles de oficina, se convirtió en la feria más importante de informática y videojuegos Sí. que había una de las más importantes de Europa. Lo que pasa es que le pasó lo mismo que les ha pasado a todas estas. A Sonimaje en Barcelona, que era de imagen y sonido, Sí. y demás también tenía un rinconcito para el videojuego que todos los niños íbamos como locos allí. Sí, me acuerdo de Son Corte imagen en Inglés Barcelona de- y SIMO en Madrid. Sí me acuerdo del Corte Inglés
inglés de Investronic, que era eso, era un acrónimo de varias cosas que muchas no tenían que ver con la electrónica. Porque No, era- sí. Bueno, Investrónica era Inves Electrónica, no tenía mucho más. Sí, pero que... no, pero no era de no sé qué de vestidos. ¿O? Sí, ahora no me acuerdo. Lo tengo, Que lo diga la tengo gente en el libro. chat, si lo Exacto, sabe, pero no, en los básicamente comentarios. su primer de esto era poner sistemas informatizados a máquinas de patronaje. Lo que pasa es que acabó distribuyendo el Spectrum. Claro. Bueno, una cosa te lleva a la otra. Exacto. Tampoco... Total, que lo que decíamos, que aquellas 4 ferias no eran suficiente para acoger a todo lo que se venía encima con el mundo del videojuego. Y de hecho, a ver, Tom Kalinske, por entonces CEO de Sega América, describió bastante bien la situación en una entrevista, diciendo literalmente: en 1991 el CES nos instaló en una tienda. Tenías que pasar por delante de todos los vendedores de porno para encontrarnos a nosotros. Ah, me interesa, me a interesa. Nintendo y a los third party. O sea, ¿tú querías ir a ver lo nuevo que te traía Sega? Pues primero pasaba por toda la Por todo el web porno. barroca. Sí, sí, Claro, o sea, sí, sí. los videojuegos son para niños, pero pasa delante del porno. Sí, de hecho, a mí me gustó más o sea, literalmente lo que dice es, para llegar a la sección de videojuegos tenías que atravesar todo el recinto, pasar por una puerta pequeña que llevaba al recinto secundario, o sea, llegar al final del recinto secundario, que era donde estaban las empresas de productos para adultos, abrir otra puerta que te llevaba a un parking Con donde mapa habían ahí. 4 La tiendas gincana. mal puestas, La gincana ahí. Vaya. ¿vale? Con toda la parte electrónica. Escape Room versión... Si consigues videojuego. llegar, te dan un videojuego ya. Sí, sí. Bueno, aquí te podrían dar una Mega Drive, porque Oh. es lo que estaban ofreciendo. ¿Ves? O sea, el proyecto estrella era Mega Drive, era lo que ellos llamaban la Génesis. Si usted El ha llegado problema, hasta aquí tiene la Mega Drive. el problema es que al llegar allí te encontrabas con un problema muy gordo. Y A es ver, que ¿qué aquel ha año, pasado? en 91 encima, llovió a mares. Oh, Pero llovió, vamos, chuzos de punta. ¿qué dices? Y el problema es que el agua acabó empapando las flamantes Mega Drive de Ah, Sega, chulo. nuevas, porque ahí fue donde Kalinske, el de Kalinske para todo, ya sabe usted, señor Cine, Cali. dijo basta, y hasta aquí hemos llegado, y empezó a barajar la idea de crear una nueva feria exclusiva con Ah, casinos. esto no puede ser. De hecho, yo- literalmente, creo recordar que lo que dijo fue que no volvía a pisar el CES. Claro, en su hombre, vida. sin un dato, lleva Normal. allí todos los cacharros, las computadoras, la Hombre, es consola. que básicamente se le estaban mojando los prototipos, Hombre. los carísimos prototipos Estaba de ahí. la Mega Drive que habían importado de Japón exclusivamente tío. para el evento. Unos tíos comiendo ganchitos Claro. años y años ahí programando y luego viene la lluvia y te La jode lluvia el te jode trabajo y se de te moja di- todo. de- No puedes sacar el paso de Semana Santa y no puedes jugar a la Mega Drive. Muy mal. Total. Además, lo hemos comentado varias veces. Esto se une al tema este de lo que sucedía en aquel momento, la polémica del momento, que era la violencia en los videojuegos. Claro, esto se une a lo que pasó con Mortal Kombat, con Night Trap, que también lo hemos comentado muchas veces en el programa, no voy a incidir en ello. Pero básicamente todo esto desemboca en una serie de sesiones en el Congreso de Estados Unidos y en la creación de la IDSA, o sea, la Interactive Digital Software Association, que es una asociación que agruparía tanto fabricantes de hardware como de software. Y aunque Kalinske siempre tuvo la idea de impulsar una feria propia, independiente, lo que decíamos, finalmente fue Pat Ferrell, el creador de la revista de videojuegos GamePro, quien propuso la creación del E3. Aprovechando la experiencia de su editorial IDG, que lleva ya años organizando otras ferias grandes, como por ejemplo la Macworld. En estos momentos es cuando se decide tomar cartas en el asunto y con el fin de encontrar un espacio donde poder mostrar todo lo que acontecía en la industria, todos estos actores se juntan y a pesar, además de un desesperado intento del CES, a buenas horas, a última hora, pero ahora a buenas buena, horas, crack, ahora manga verde. sí, exacto, Grande. de congraciarse con el sector del videojuego, el 11 de mayo de 1995, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, se llevaría a cabo la primera edición del Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3. ¿Cuál fue el videojuego más vendido en 1995? ¿Cuál fue? Lo estamos escuchando de suena? fondo. Bueno, a ver, Ay, no sé. Entiendo que debe ser ese. el Doki Doki ¿El do- Panic. ¿El No. 2 o el 2? Ah, el de los No, monos. el 3. Los El monos 3, tirando el 3. barriles. El de los monos tirando barriles. Sí, Ese- con esta música, de fondo. Ese salió 15 años antes. ¿No? ¿Cómo se llama? El que hiciste un especial en Game Over en un fin de año. Battletoads. El Battletoads. Lo están coño. recordando en el chat. Battletoads, sí. Mítico Battletoads. En el chat han recordado. La Me rana. acuerdo cuando hacéis que el señor Cine Qué probara gracioso. juegos. Sí, sí, Y la yo rana- conectaba la consola a mi tele, porque me daba ahí un cacharro. Una vez me dieron un cacharro para conectarlo a la tele y yo cómo se conecta. La rana dando hostias, eso es lo mejor. Pues la rana dando hostia era Sí, 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 graciosísima. sí, sí. A mí me gustaba.
Pues sí. Total, bueno, esta música evidentemente no es de Mortal Kombat 3, pero curiosamente la hemos mencionado antes al Diablo, porque justamente en el 95 este fue el juego más vendido, el Mortal Kombat 3. No ni el 1 ni el 2, el 3. Total, que a todo esto, pues lo que comentábamos, se va a unir a Sony... perdón, vaya, he hecho spoiler. A Sega, a Nintendo, digo, se va a unir una tapada en esta competición, que efectivamente, ya lo he dicho, es Sony. Que es, bueno, viene una empresa que viene realmente va a revolucionar el mundo de las consolas a unos niveles que nadie ve venir. O sea, esto es una hostia que nadie ve venir. Como se suele decir en estos casos, en los cómics, tras este evento nada volverá a ser igual, y de hecho ahí van a haber tres empresas que van a competir por el respeto y sobre todo por el dinero del público, que básicamente va a hacer estas cosas. Así que bueno, pues ya he destapado la idea, ¿no? O sea, ya he destapado el spoiler, pues eso, venimos a hablar de PlayStation. Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, join me for a brief presentation. Bravo, bravo. Guapo. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Di algo más. Pero lo has cortado. Lo vamos a repetir porque ¿no se ha escuchado? 299. Ya está. ¿Qué ha dicho? 2,99. 2,99. 299 ¿Y por qué la dólares. el precio, vale, por eso la Ahí estamos. Esto que acabamos de escuchar, ¿vale? Aparte de hacer el tonto Esto por eres encima. tú haciendo una imitación en tu casa, también tienes el armario, has grabado tú eso. Y con el Audacity, sí. Bueno, esto que acabamos de escuchar, el 299 o 299 en cristiano, es el primero de los momentazos que se vivieron en el 3. Y prácticamente, esta tontería lo cambia todo. Os lo dicen. Vaya. A quien acabamos de escuchar, subiendo un estrado de la convención, siendo aplaudido, diciendo un número, y tal como lo dice, se pira. El tío se coge, se levanta y ya está, me voy. Ya está, me voy. O sea, No hay sube más a la tril preguntas. y dice 299 y ¡Hala! se pira. ¡Hala! ¡Ahí os quedáis! Este hombre es Steve Reyes. Steve Reyes, antaño empleado de Sega y en aquellos momentos al frente de Sony Computer Entertainment America. Simplemente con esto, ni siquiera una palabra, con la cifra, haría que pasara el evento a la historia, porque estamos hablando de la manera en la que Sony desveló el precio de su PlayStation. Apenas unos días justo después de que Sega anunciara el lanzamiento inmediato de Sega Saturn. ¿Problema para Sega? Pues que, su consola iba a costar $100 más. ¡Buh! ¡Fuera! Y esto, que parece una tontería, significó el comienzo del declive de Sega. Pues me compro la PlayStation, que es más barata. Pues más o menos por ahí va el tema. Otra que se la meto. De hecho, de la historia de PlayStation, si acaso ya hablaríamos otro día, porque está más que documentada y haciendo un poquito de spam. Tenemos un libro nosotros, Game Over, destripando el videojuego, vamos a hablar de mi libro, el cual precisamente yo he escrito el artículo del nacimiento del videojuego, del nacimiento de la PlayStation, que está de puta madre. Si tenéis dispositivo iOS, lo buscáis en la tienda, destripando el videojuego y lo tenéis para bajar el libro. Mira, me lo voy a comprar ya. Está gratis, no se lo Gratis, compré. gratis. ¡Ah, que está gratis! Claro, encima de eso. O sea, Solo tienes que comprarte un iPhone de mierda. Exacto. Ah, bueno. Bueno, no todo iba a ser perfecto. Pero bueno, ¿sabéis qué más lo petaba en el 95? Esto. A ver. Venga, peli más taquillera del 95. Hay un amigo en ti. Correcto. La Jungla de Cristal 3, Novita. efectivamente. Novita. Bueno, pues sí, la peli más taquillera del 95. Por cierto, doblando en... En serio ha puesto la canción en español. Sí, claro. Porque la que yo escuché de pequeñico era esta. Entonces, no la voy a poner, lo siento, no voy a poner a Tom Hanks cantando. ¿Era Tom Hanks o era el otro? Sí. Era Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks y Tim Allen. Y Tim Allen, sí. Pero Tim Allen era el vecino, bueno, es igual. No, que Tim quedan Allen 5 era minutos de Buzz programa. Lightyear. Total, que nos quedamos desde el punto de vista de la feria del 95 y esto supone un espaldarazo del que, bueno, la feria tira adelante con un éxito que ni los organizadores esperaban. Claro, esto abre el camino a que puedan suceder grandes cosas en este evento anual y la gente se empieza a dar de palos y codazos para poder asistir a las siguientes entregas de la convención. Y lo haces llorando. Sí, lo haces llorando, lo haces, ay, ojalá nos hubiéramos hecho caso antes, ahora os podéis. Total, la feria no va a parar de crecer. La feria seguirá creciendo y creciendo, e incluso se va a mudar más de una edición para poder dar cabida al macroevento y cada vez más, sobre todo al salseo que va a rodear al evento, más que al evento en sí, en cada convocatoria. Y habrán grandes momentazos.
también habrán muchos memes, muchos momentos incómodos, muchos. Y celebridades dando vergüenza ajenas, muchos también. E incluso una pandilla de desgraciados se pensaban que fue una idea el tema de mezclar la feria con quesos. Es verdad. Sí, desgraciados. El queso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Unboxing Pero bueno, el queso. todo esto y mucho más queda para las siguientes ediciones de... Tananana. ¡G.O. Confidential! ¡Yeah! La serie que no sabías que necesitabas. ¿O cómo era...? ¿Sabes que era el tema de Sam & Max? No, pero bueno, ¿cómo era la otra, el nombre alternativo? ¿Cuál? Se llevó el tiburón, ¿no? No, Game Over, Game Over Virtual. ¿No? ¿Virtual Over? Virtual Over. Grítalo, por favor. ¡Virtual Over! Y con Geo Confidential, o como dice Junior de Marmot en el chat, G-Co Confidential. No, por Dios. Me gusta más la de, ¿cómo era? Overtime, ¿no? Calla, Virtual Over. déjalo. ¡Virtual Over! Lo dicho, llegamos al final de este programa. Es un placer volver a la radio, es un placer volver a estar con vosotros. No mientas, a no tope. mientas. Tú ¿Qué? porque vienes de lejos. Es un bien queda, es que es un bien queda. Que no, que yo estoy encantado. Yo me encanta estar aquí. Y lo dicho, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas 2 horas en el programa 772 de Game Over, a Gecko, a Abraham Limpo, servidor de ustedes Isaac Viana, y muchas gracias al señor Cine que se ha pasado por aquí. Y la gente está recordando cosas antiguas. Hay oyentes veteranos aquí, ¿eh? Sí, alguno ahí En todavía. el chat. Que recuerda aquellos tiempos. Megacete dice, yo vi el unbox del queso, Oh, puta madrugada. hombre. O sea, básicamente, para el que Un no héroe. sepa la historia de Game Over, cuando hacíamos estos streamings hablando de la E3 en directo, hay una conferencia, creo que era de Sony, que era tan aburrida que dice Fus, prefiero hablar de otra cosa más divertida. Por ejemplo, y teníamos queso y fuete en la mesa y empezó vamos a hablar de este queso. Y empezó a abrir el queso, empezó a hablar del queso. No, y además era un unboxing comentado. Game Sí, Over sí. fue como el precursor de las mierdas estas que hacen ahora en Twitch. Sí, sí. totalmente. Estos gilipollas que hacen cualquier tontería. Pues Game Over lo hizo ellos ya lo antes. hicieron antes, pero mucho antes. Y recordar que si queréis ayudarnos a que los MP3 sigan para que los podáis descargar, pues vais a portalgameover.com/donaciones y nos podéis ayudar a pagar el hosting en portalgameover.com/donaciones. Ese dinero no pasa por nuestras manos, se queda directamente allí y lo descuentan de la factura. Y que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over. Nos podéis escuchar, lo he dicho, en radio en directo, Spotify, vuestro programa preferido de podcast. O incluso lo podéis- el que no es preferido también, ¿eh? Exacto, descargar el MP3, iVoox, YouTube, Spotify, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a virtualover@portalgameover.com. Y recordar que nos deis 5 estrellas en Spotify, que este mes hemos tenido 8 votos. ¡Toma! 2 por semana. ¡8 votos! Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene en el programa 773. Hasta entonces, adiós.